Suscríbete a la Panterita. Tecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa. Hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol, Energy, energía de calidad al precio justo. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Costanera Sur, construye TIC SA. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Apostala, Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos Federico a todos. Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, bochornoso lo que pasó ayer en cancha de Sol de América en Villa Lisa. No se puede llamar espectáculo a esto, ¿verdad? Un encuentro deportivo que lamentablemente tuvo desbordes inadmisibles. Presidente Rubén Ditore, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a vos y a todos tus compañeros que te acompañan ahí en la mesa. Bueno, presidente, hoy decía a la mañana, bueno, en un medio colega, que ya es inadmisible que inclusive agredan al presidente de una institución de su propio club, doctor. Y sí, porque yo no entiendo, ¿verdad? Si uno trata de buscarle una explicación lógica a esto que ocurrió, por ejemplo, anoche, o no solamente anoche, es lo que viene ocurriendo últimamente en los encuentros deportivos, y no hay una razón. Se confunden todas las cosas. Para mí esto es un deporte, está bien, tenemos intereses, tenemos colores, somos hinchas de nuestros clubes, pero llega un momento en que, señores, hay que manejar esto, porque lastimosamente estamos perdiendo la batalla contra los violentos, y esto va a terminar, gracias a Dios todavía no hubo ninguna desgracia que no se pueda reparar, ¿verdad? Pero va camino a eso, ¿no? Va camino si no se toman las medidas correctivas del caso, y esto de anoche fue ya una advertencia, y yo creo que las autoridades tienen que ponerte los pantalones largos y tomar con seriedad este asunto, porque no estamos matando un deporte tan lindo. Presidente, llegaste a caerte 3 escalones, según lo que vi. ¿Te empujaron efectivamente? ¿Son personas del Club Libertad o quiénes son? Yo no sé, no te puedo identificar porque llegó un momento que se mezclaban todos. Yo había un palquito ahí, estábamos nosotros y eran tantas las piedras que caían que yo salí tratando de llegar en lo posible al vestuario, ¿verdad? Que era más seguro. Y bueno, y cuando salgo ahí del palco me voy caminando un poquito y bueno, ahí ya se mezclaban las hinchadas. Imagínate dónde estaba ya la hinchada de Guaraní, era en el platea donde estábamos nosotros, tirando piedra, y la nuestra también tiraba, y me quedé yo ahí y de repente ya escucho los disparos de la policía que venía, los antimotines tirando, supongo que balines, ¿verdad? Y ahí yo realmente me asusté, ¿verdad? Porque ahí disparan a mansalva, ¿verdad? Y
yo estaba metido ahí en el medio del lío. Entonces traté de irme para abajo, era en la gradería, en la platea, y cuando estabas pasando la primera fila, recibo yo no sé si fue un empujón, una trompada, o alguien que corriendo también me atropelló, qué sé yo. Lo que sí que siento un empujón a la espalda y me voy 3 escalones allá abajo, ¿verdad? Y bueno, me pude atajar ahí de la silla y me quedé ahí hasta que no escuché más los disparos, ¿verdad? Entonces, al no escuchar disparos, volví a salir y traté de llegar al vestuario y bueno, pude llegar, gracias a Dios, me ayudaron ahí los auxiliares del club y algunos policías que estaban ahí, ¿verdad? Y bueno, después ya no salí más, me quedé ahí. Qué impresionante quedarse atrapado prácticamente. Bueno, lo que es una vergüenza. Una locura. Sí, una vergüenza. Presidente, ¿ustedes piensan presentar una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol pidiendo que se investigue, que pase algo, digo, porque no puede ser que esto se repita nuevamente? Y acá yo coincido mucho. Ayer estaba siguiendo la transmisión de los compañeros Ariel, Julián Marecos y Darío Ibarra, y ellos decían en todo momento que la policía subestimó el espectáculo, y ya cuando se juegue cualquier tipo de espectáculo, la policía tiene que estar preparada, presidente, y no sé si también podrían presentar alguna nota a la Comandancia Nacional, al Ministerio del Interior, pero tampoco se pueden, creo que como institución, ambas instituciones no pueden quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Sí, se está analizando eso con el departamento jurídico, porque tenemos mucho material, nos enviaron mucho material de fotografías, ¿verdad? Filmaciones donde se puede identificar perfectamente bien a las personas, a los violentos, ¿verdad? Acá hay que separar lo que es la hinchada del hincha, del que va a la cancha, del que alienta a su equipo, bueno, algunos más fervorosamente que otros, pero no llega a esto. Después están los vándalos que se entremezclan entre este grupo, y bueno, y tenemos un montón de fotos de gente que está arrojando piedra, probablemente todo ese material también anexemos y serán entregadas a las autoridades para que ellos tomen cartas en el asunto. Nosotros no podemos hacer nada, pero yo creo que esas personas que son plenamente identificadas tienen que ser sancionadas. Yo no puedo, porque no me gusta un tipo que está en el semáforo porque no arranca rápido, cuando cambia la luz, agarre un revólver y le meta un tiro, o agarre una piedra y le rompa el parabrisas. Se está llegando a un límite de violencia o de intolerancia que lastimosamente el fútbol no escapa, ¿verdad? Y tenemos que cuidar eso. Esos antimotines que había ayer, yo te puedo decir porque a mi lado pasaron disparando, eran 6, 7. Más de eso no había. Era muy poco. Bueno, yo contabilicé, presidente, había 5 cascos azules y no más de 10 de efectivos de la policía, con su uniforme tradicional. Y acá lo grave es que se subestimó, porque se supone que se hubiese cubierto de otra manera. Por lo menos, si se colocaba ese pequeño contingente de cascos azules y los otros policías ahí en el medio, estableciendo la divisoria, hubiese sido disuasivo y no se hubiesen atrevido tanto para pasar al Rubicón, como se dice. Pero yo te digo una cosa, la hinchada de Guaraní llegó prácticamente al vestuario nuestro. Claro, lo que pasa es que era un terreno liberado, presidente. Del vestuario. Y sí. Entonces vos te das cuenta, una locura. Sí. Sí, no, Federico, vos querés puntualizar. Perdón, presidente, hay algo que quiere puntualizar, Federico. No, primero, me parece interesante. Primero el tema del vestuario, ¿verdad? Que es sagrada, por ejemplo, de la de Sudamérica, donde están los chicos, la familia. Y esa grada está a un paso de los vestuarios, la grada donde estaba la gente de Guaraní. Después hay un punto, presidente, tiene que ver con la escolta, que ayer a través de medios decía el hincha de Libertad que Libertad ya no le da más entrada, ni movilidad, ni nada. Y me parece, hablando con gente, que fue después un suceso, un mal comportamiento que hubo de parte de ellos en la cancha de Cerro Porteño. No, lo que pasa es que nosotros, a raíz de
de ese partido, nosotros recibimos una notificación y después vino el problema con el partido contra Olimpia. Yo no estuve en esos partidos porque estaba en el extranjero. En ese partido contra Olimpia nosotros recibimos una notificación de la Fiscalía. Ajá. Claro, porque cuando se produjo el gol de Cerro, en ese partido, cuando hay gol de Cerro, la hinchada de Libertad comienza a arrojar bomba a platea. Entonces, por ahí... Hay una persona que está perfectamente individualizada porque nosotros le pedimos a la APF la filmación, la APF nos dio la filmación y nosotros la filmación ya pasamos a la Fiscalía para que ellos actúen. Nosotros no podemos hacer nada. Y yo no sé qué pasó, ¿verdad? Bueno, después de ese el otro problema con nuestra hinchada fue que vino una notificación de la Fiscalía donde nos pedía que nosotros le demos una lista de nuestra hinchada organizada. Yo lo que dije por los medios de prensa y le dije a la Fiscalía por nota es de que nosotros no tenemos una hinchada organizada. Yo no tengo un censo de esa hinchada organizada. Nosotros no tenemos, no hay una hinchada organizada que está financiada, mantenida o auspiciada por el club. Sí, en cierta manera a veces le ayudamos para la compra de una bandera o hasta ahí, pero no tenemos, ¿verdad? Y bueno, y ahí fue donde se malinterpretó probablemente lo que yo dije y como que se tomó, porque hay mucha gente también que es contraria, ¿verdad?, a las autoridades, ¿verdad?, del club, y entonces yo creo que se malinterpretó ahí y se dijo de que yo desconocía la escolta y que yo no decía que debería estar no tenía hinchada. Yo en algún momento dije, bueno, es absurdo, ¿verdad? Pero no teníamos nosotros un listado, ¿verdad? Ahí de ese vino en parte con nuestra hinchada, digamos. Pero yo creo que eso, conversando se tiene que arreglar, ¿verdad? Pero este problema con el Guaraní es otro. Son rivalidades que yo creo que el sistema de seguridad de la APS y de la policía fracasó. Presidente, ¿en algún momento pensaron en no retornar para jugar o los propios jugadores no querían jugar o el propio Garnero? Yo lo dije en el vestuario, frente a la policía, frente a las autoridades de la APS, con todos los jugadores ahí, y el cuerpo técnico. Le dije que yo como presidente del club no puedo arriesgar a mis jugadores, que para mí la integridad física de mis jugadores es lo más importante y que creía que las condiciones no estaban dadas para continuar ese partido. Esa fue mi postura, mi posición y la posición del club. ¿Y por qué la gente de la APF insistió tanto, presidente? Porque en este periodo en el que Paraguay ni siquiera va a la Copa del Mundo, va a terminar muy temprano el campeonato, entonces sí o sí hubiese habido tiempo para jugar de vuelta, en todo caso, a puerta cerrada. Es la que nosotros propusimos. Y no, después la policía dijo que ellos podían garantizar, porque habían pedido reuniones, estuvimos con la policía ahí adentro en el vestuario, vinieron, decían que iban a traer pelotones de apoyo, que no iba a haber problema, que bueno, y ahí la APS decidió continuar ese partido. Yo personalmente lo hice en su momento, son testigos todos ellos, porque estaban ahí, todos los jugadores, poder preguntarle a cualquiera de los jugadores, pero bueno, no, y lo que pensaba anoche sigo pensándolo hasta ahora. Yo creo que este partido no tuvo que haberse jugado porque se desvirtuó y se paró una hora por ahí, más de una hora, lo cual es absurdo en un entretiempo. Los jugadores, imagínense, con todo el lío, con toda esa carga emocional, no pueden entrar a jugar de la misma forma como si no hubiese pasado nada. El referee también. Imagínate que el referee tiene una situación a los 5 minutos y cobra un penal. Contame, ¿qué pasa? No, menos mal que al final no hubo ningún gol. Te digo, presidente, yo rezaba que al comenzar el segundo tiempo no entra un gol de uno. Bruno, yo creo que el árbitro no iba a cobrar ni un penal, nada en el segundo tiempo. Nada. No iba a cobrar. No iba a completar porque
Ni que le saque un cuchillo en el área y le cae en la espalda al delantero, no te iba a cobrar un penal. No, claro. No había ánimo. Presidente, usted vio, porque a mí me cuenta, gente estuvo cerca, que en un momento la propia hinchada Libertad, la escolta, quiso ir al vestuario de Libertad. Sí, vino a protestar por el tema de ese tema de las entradas. Ajá. Pero yo sigo sosteniendo eso, ¿verdad? Lo digo, nosotros no tenemos barras organizadas, tenemos grupos de hinchas que alientan, y yo me parece, estoy orgulloso, digamos, de ellos muchas veces por la forma como alientan y durante todo el partido, pero nosotros no tenemos hinchada organizada, no tenemos hinchada a lo cual nosotros subvencionamos, ni mucho menos para que sucedan este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, no, claro, está bien, entonces me informan bien porque fueron a protestar allí los hinchas de Libertad. El tema, yo sé que a usted no le concierne, ¿verdad? Pero sí a nosotros, manifestar al menos en mi nombre, que jefe de evento deportivo que asumió ahora Aquino es mucho peor que Gaona. Porque ayer la cantidad de policía que había, permití que se lleve el partido al Sol de América cuando Guaraní Libertad, el estadio neutral que mejor le queda al defensor de siempre. Yo recuerdo muchos años atrás una batalla campal en la cancha 12 de octubre, un partido Guaraní Libertad que fue terrible, con muchos heridos, muchos detenidos. Y lo que pasó también en Olimpia Libertad, o sea, cualquier cosa, y es una opinión mía, pero que la comparto con usted, cualquier cosa, jefe de evento deportivo que ni siquiera aparece en este tipo de partidos que uno sabía, más allá de la gente que lleven, estaba el tema de la peligrosidad. Ayer, no sé si a un hincha, a un dirigente, alguien de la APF le respondió también, ¿para qué quieren tanto policía y ustedes son 100? Algo así, o sea, hay una cuestión, un desmadre grande, un libertinaje grande, una falta de control demasiado grande. Se viene Olimpia Libertad ahora dentro de poco, 12 de octubre, después ustedes tienen que recibir a Cerro sobre el final del campeonato. Se están haciendo las cosas muy mal en materia de seguridad. Sí, yo Federico, no podría opinar sobre el jefe de seguridad de la policía, ¿verdad? No lo conozco y no sé cuál fue su trabajo, ¿verdad? Pero hay un ambiente, hay que tener en cuenta algo, hay un ambiente generalizado de tensión en la ciudad, entre todas las... Y yo creo que eso tenemos que precautelar nosotros, tenemos que bajar los decibeles, todo, me refiero a todo, dirigentes, en las declaraciones que nosotros hacemos, incitando muchas veces, sin querer, ¿verdad? Muchas veces y otras veces queriendo, no sé, a la violencia, o también muchas veces los medios de prensa a veces cargan un poquito la tensión que hay de rivalidad entre uno y otro. Yo creo que todos tenemos que hacer una culpa y tratar de meter esto en un freezer, porque o si no, ya te digo, las consecuencias que podemos pagar pueden ser mucho mayores. Imagínense ustedes, el día de mañana hacen un comentario que a la barra brava de tal que no le gusta y le espera la salida y no revientan. Porque hoy en día es así. ¿Y por qué lo revientan? Y porque el que va preso o el que está demorado ahora va a estar, mañana o esta tarde sale. Y esta noche va a estar tomando cerveza y vamos a tener el mismo problema el domingo. Porque esa es la realidad. No hay una penalización, no hay un castigo, no hay, acá tiene que haber castigos ejemplares para aquellas personas que tienen una conducta que no va acorde a una justa deportiva. No puede ser. Mañana yo no me puedo ir a un teatro porque no me gusta cómo baila el que está bailando, a dar una piedra y le tiro. No funciona así. Doctor, le hago otra pregunta. ¿Usted piensa que hay como una especie en las canchas de bronca adicional? Pues pasó la tarde con Olimpia, que fue fuerte. Guaraní hay una rivalidad. Cerro ganó el partido que jugaron, pero una bronca especial contra el hincha de Libertad que se mezcla con el tema Horacio Cartes, política. ¿Usted puede ver eso, nota algo de eso o prefiere no entrar?
Prefiero no entrar, pero no puedo ser ciego y no decir de que creo que se están mezclando las cosas y hay gente que aprovecha esa situación como para sacar de hecho. Creo que sí, pero lo digo como un ciudadano común que admiro, pero como no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna nada más que una percepción que la puedo tener de forma personal. ¿De dónde se aprovecha, piensa, doctor? ¿De dónde? No, digo, es grupos que se aprovechan en el sentido que políticamente tratan de sacar algún redituo, ¿verdad? Creando problemas y no, yo de la parte política no entiendo absolutamente nada, nunca me metí en política y pienso no hacerlo en lo que me resta de la vida, ¿verdad? Porque gran parte de la vida que lo pasé sin tener necesidad de eso y no me gusta opinar al respecto. Bueno, presidente, vamos a seguir charlando sobre esto. Ojalá que en algún momento realmente haya solución y que no todos los que tienen la buena intención y reclaman y denuncian y se habla y que no quede ahí nomás quede en discurso nomás, solamente en eso. Pero bueno, las autoridades son las que tienen que definitivamente hacer algo. Nosotros podemos, como te decía, arrimar las pruebas, las fotos, las filmaciones y los testimonios, pero nosotros no tenemos ninguna potestad para decidir cuáles son las penalizaciones que tienen que darse. Para eso están las autoridades correspondientes y son ellos los que tienen que tomar carga en el asunto. Así mismo. Gracias, presidente, por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes, muchachos, y cuando gusten y que tengan otra cosa. Gracias. Rubén Di Torre, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, van a presentar notas y evidencias y fotos y vídeos. ¿Y quién tiene que actuar? Bueno, tiene que actuar la Fiscalía. Porque esto es ir a hacer desmanes, es violencia, es como irte en la calle, y peor si es un espectáculo deportivo, hay una ley inclusive, pero acá yo no sé qué hace la Fiscalía. ¿Y a cara descubierta, Bruno? No, acá cara descubierta. Sí, no, a cara descubierta. Mira, acá tenemos una imagen. Ayer teníamos una fotografía ayer, en plena cancha de fútbol. Ayer una fotografía que creo que fue la fotografía que más se recorrió en las redes sociales. Y no lo digo porque sea el fotógrafo de ABC, pero ya la fotografía, la instantánea fue superó los límites porque era un hincha en pleno terreno con el banderín del córner, corriendo como si fuera las Olimpiadas. En serio que realmente es. Y acá hay 3 filtros. Primero, la policía. Ahí está, mira, a la gente que escucha la radio le decimos en ABC TV Jabalina, que después agarró del Sur. Mira, Juego de Sur anticipadamente. Vamos a decir esto así de manera primero que entra con tragicómico. Primero que entra Bruno con mochilita en la cancha cuando a nadie le dejan entrar con mochilita. Nosotros entramos por prensa, nos revisan esto, ¿verdad? Sí, tipo, todo. Entonces, los barras siempre entran con mochila. A no ser que tienen dentro de la mochila también, ¿verdad? Pero partando por ahí. Una cosa que estábamos hablando recién en privado, que acá me envía alguien que ayer estuvo hablando con el comisario de nombre Alexander, es un comisario nuevo en Villa Lisa. Me escribe, mañana juega Cerro en Villa Lisa y el propio comisario de la jurisdicción manifestó su preocupación ante esto porque no tiene la dotación necesaria de efectivos porque la mayoría está abocada a los juegos de ASU 2022. Bueno, y hay que ¿Qué es lo que ayer le dijo el comisario a la gente? Teníamos 35 efectivos nomás en la comisaría. Algunos tenían que cuidar Villa Lisa, la ciudad, ¿verdad? Otros venían a la cancha, porque la mayoría están, no sé, acuartelados, no sé dónde están, porque no comenzaron los juegos todavía, pero ya están afectados a ASU 2022, que va a durar hasta el... 2 semanas. Y bueno, ¿y qué va a pasar con todo nuestro partido? ¿Sabe la inauguración? No, pero termina... ¿Y con todo nuestro partido qué va a pasar? No, por eso, que la barra que se va a ir con ese preconocimiento.
Sabiendo que Claro, puede haber... hay que ver, Zona liberada, o de Sur creo que termina un día antes del clásico y por ejemplo el Sí, famoso Olimpia el 12 de Libertad octubre, por ejemplo, estamos se hablando juega en medio sí, de Odesur. Totalmente. Bueno, pero ¿qué garantías hay de jugar? Hay que hablar en con el comisario, Sudamérica? con el comisario de Villa Lisa. ¿De Villa Lisa? Sí, Que es un comisario nuevo. Sí, estamos en me producción con contaban, eso. sí. No, yo quería decir nomás... Nunca más habló el sucesor de Gaona, ¿verdad? Después de esa asunción. No, él no habla. No, Pero no ¿Cómo se se habla llama? y no ¿Cómo se aparece llama? tampoco. No, por Aquí eso. Aquí no. Habló- Aquí no. Atendé por favor tu teléfono. Te pido por favor, comisario. Vamos a hablar, Aquí no hay que parece- dar la cara. ¿Cómo puede ser? Él es el jefe de evento deportivo. Parece Fátima Morales en esa época cuando, viste que, a ver, independientemente de dónde hayan llegado, es como que no tiene cancha, porque quiera o no, Gaona era un tipo que hasta se sabía los códigos de las barras. Sí, no, por lo menos hablaba y te explicaba, No, y intentaba claro. algo. Y uno podía estar en desacuerdo, ¿no? Pero, y pongo ese ejemplo cuando decís, no, pero esta persona no tiene ni la más pálida idea de qué está yo hablando. No sé. ¿Sabes qué? Acá hay un problema grave. Vos hablabas de los filtros. Sí, por eso. Voy a los estamentos, Dani, compañeros de audiencia. Primero, la policía. Y ahí ya tropezamos con un inconveniente. ¿Por qué? Porque la policía subestima los espectáculos deportivos. Porque cuando quieren hacer una buena operativa de seguridad, ellos lo hacen. Y como muestra, uno limpia cerro. Cuando ellos quieren sacar así, bien, 10 felicitados, lo hacen. La policía subestima en ocasiones espectáculos deportivos. 2, la policía misma es la que escolta a los barras de todos los clubes. Eso luego ya es lamentable. O sea, ¿por qué carajo la policía le tiene que abrir? Nosotros somos testigos. Yo vuelvo a repetir esto. Vos salís de Mariscal López y te vas por Félix Bogado. Tenés que desaparecer de su vista. Porque ahí vienen con el bus los barras. Y la policía misma cierra todo. Agarra, le escoltan y van motos por delante de los buses abriendo, cerrando. Ellos son, en ese momento ellos se convierten en autoridad. Unos cuantos pendejos de mierda que no tienen nada que hacer en su vida y que son unos borrachos y drogadictos. Bruno, un ratito, Y lo no más te quiero triste, interrumpir déjame ahí. hablar por favor, porque estoy caliente. Te pido por favor, porque si no me olvido. Me enerva este tema. Te juro, yo no sé, siento una impotencia como ciudadano, porque yo pago mis impuestos, será. Disculpa, Mariel. ¿Sabes qué me enerva? Y habrá sentido vos también, todos sienten. Vos te vas a la cancha, inclusive termina el espectáculo 1 hora, 2 horas después, y ellos siguen siendo los dueños del espectáculo. Vos salís a la cancha de Cerro y frente a la casa de Mario Aldo Benítez, ellos entran de contramano. Vos tenés que salir de su camino. Entran de contramano, cierran se van con las motos estas, entre 5 o 6 motos, y cierran la calle. Vos tenés verde y vos no podés cruzar. Y a vos te da rojo y vos te empiezan a tocar todo el auto, te golpean, vos tenés que circular. Pero ¿quiénes son ellos? Ellos no son autoridad, no son policías de tránsito, no son policías normales, no son militares, no son nada. Y ellos son los que manejan el tránsito en ese momento, hacen lo que quieren. Segundo filtro, la fiscalía. Y la fiscalía no hace un carajo. La fiscalía no puede ser que no tenga ya cuántos incidentes tenemos en el año, cuánto tuvimos el año pasado, en los últimos 5 años. No hay procesado, no hay nada, no hay. El mismo hincha, vos lo ves, hasta es simpático porque ese mismo barra, vamos a separar hincha de barra, ese vago, drogadito, alcohólico, bueno para nada, vos te podés cruzar la calle y te va a garrotear a ese tipo y no va a pasar nada. O sea, hay una impunidad horrible, apañada por la policía, seguida por la fiscalía. Y tercero, lastimosamente, están los jueces también. Los jueces que apenas llega, si es que llega un caso, le dan aipoñan de prisión domiciliaria. Y después vos le ves en las canchas, vos le ves en todos los espectáculos, y al pedo ya es ese tema del tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Están al pedo lo del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol para estos determinados casos. ¿Saben por qué? Porque agarra y sacan
con mucha fanfarria y dicen 8 meses de sanción, 10 meses, 9 meses, 5 meses. Y si entran todos igual, todos los barras, los drogadictos, alcohólicos y buenos para nada, que son asaltantes, algunos son ladrones, se mezclan todos ahí, con frondosos antecedentes judiciales, penales, se van a la cancha. Porque ¿quién lo que controla ahí es, no, vos no podés entrar? No hay un sistema, la tecnología se inventó para esto, señores. ¿Cómo puede ser que en otros países se tenga la tecnología? Con una cámara que vos pongas enfrente, pum, te filtra, esperamos un ratito, venimos acá vos. Vos tenés antecedentes, dale, policía, esposado, a patada, que se le suba ahí en la camioneta de la policía y se lo llevan a la comisaría ese amigo. Pero acá no, acá vos te vas como hincha común y vos te podés sentar al lado de un tipo que estuvo en Tacumbú 5 meses por haberle clavado a una abuelita para robarle su celular. Y no pasa nada. O con un narcotraficante podés estar sentado con cualquier persona ahí, porque no hay un filtro, no hay un control. La policía, repito esto, le escolta, le hace guardia, le deja hacer lo que quieren a estos badulaques. Después te va a la fiscalía no hace un carajo, te dicen no, estamos todos ya repletos, acá ya no da más. La policía y la fiscalía te dicen la misma cosa, nosotros ya no damos más, estamos desbordados, tenemos mucho trabajo, y están podridos, están cansados. Y acá no se usa la tecnología, acá seguimos todavía con nuestros policías y con cachiporra, y seguimos con nuestros fiscales que no saben ni siquiera redactar, tienen un asistente, el fiscal lo viene a mediodía, no hay un control. Y después están los jueces, orondamente los jueces llegan a su carpeta y agarra y le libera enseguida a cualquier... ¿Cuántas veces hemos escuchado fuera del fútbol personas con antecedentes? Le preguntan, ¿cómo? 28 antecedentes. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Robo, ingreso a propiedad privada, agravante cuando después con cuchillo, asalto a mano armada, portación de droga, de armas, completito el muchacho, pero está libre. Entonces no es el fútbol nomás, señores, que esto pues es producto de nuestra sociedad, esto se da porque estos badulaques aprovechan para irse es bola esto del fútbol, que ellos ni miran el partido. Y hay una gran cuestión, ojalá que a mí no me maten también dentro de poco, porque me voy a la cancha y estamos expuestos a esto. Acá el tema es la droga. Acá la droga que corre es una cosa impresionante. Yo no sé qué carajo hace la CENAR. La CENAR, pero ¿qué es lo que hace si sabe que la droga está ahí? Otro estamento también. La misma cosa. O sea, las instituciones no funcionan. ¿Y por qué estos tipos, estos vagos, estos entran a la cancha? O sea, ayer entraron al terreno de fútbol, le podían clavar a cualquiera. Hasta en un momento dado se acercaron al árbitro, estaban cerca de los jugadores, ¿Qué iba a pasar si se le clavaba a alguien? Al presidente del Club Libertario a patada le echaron y de 3 jalones le tiraron. O sea, acá ya no hay más ningún respeto, ya no hay nada, ya. Y no lo digo porque sea el presidente del club. No. Ayer pasó algo lamentable. Niños corriendo, criaturas que tuvieron que entrar bajo cualquier agujero y después vos mirabas a la policía. Estaba observando, parecían ellos que estaban mirando cine. Netflix parece que estaban viendo. Y yo les entiendo también, porque 2 o 3 policías, ¿qué van a hacer contra 45 tipos que están ahí tirándose piedra? Vos le miran ahí con su uniforme azul y una cachiporrita y no sé, un arma, no saben ni para qué es, ni cómo, no tienen ninguna... Nuestros policías no están preparados para nada. Ellos llegan nomás, si son policías y reciben seguridad, cuando se les dice, bueno, vamos acá en Huepotiña, debe haber esta cosa, así nomás andan ellos. Ellos no saben la ley, no conocen,
no tienen ningún conocimiento ni siquiera de la Constitución Nacional, nada, del derecho penal menos. Entonces así estamos. Y esto, la grabación esta, vuelvo a insistir, hace poco dijimos, fue incidente del fútbol paraguayo hace poco tiempo, de Olimpia fue, ¿verdad? De la barra de Cerro. Fueron suspendidas las 2 barras. Y dijimos, esta grabación va a pasar otra vez, la misma cosa otra vez va a suceder, no se toman los recados, no se toman esto. Y la misma cosa vuelve a sentenciar. Hablamos todos al pedo acá, no se hace nada realmente, no se hace nada. Y vamos a seguir así lastimosamente. Y van a seguir muriendo personas, porque no es tampoco eso que esperan que pase algo grave. Ya pasaron cosas muy graves acá. ¿Qué más cosas graves pueden pasar? Si ya murieron personas en el fútbol, en los estadios, en las afueras de los estadios. Ya te rompieron vidrios, asaltaron, quién sabe. 1000 cosas ya hicieron. No es esperar que pasen cosas más graves. Por eso la gente ya no se quiere ir a las canchas y cada vez pasan todos lados, ya cada vez cuesta más irte a la discoteca porque aparece un loco que te tira una botella, un vaso, te rompe la cara, te corta la cara, vos no podés más estar en ningún lugar. Entonces la ciudad es de nadie. Y cuando es de nadie salen los fascinerosos, los bandidos, los haraganes que no tienen nada, que solamente piensan en robarte y drogarse, y ellos son los dueños de la casa, de la ciudad. Y sí, de tu casa también es dueño. Claro, sí pueden entrar. Y hacen lo que quieren. Y que lo diga la colega Mina Fenicia, que a su pobre hermana le entraron, ella estaba durmiendo y entró un loco drogado para robarle y a cuchillazo le mató. Y a eso estamos puestos todos los paraguayos. Porque tenemos autoridades que realmente no sirven para nada, nadie les controla. Trabajan mediodía trabajan. Sí trabajan. Y este ministro del Interior que tenemos, un gran personaje, que se quiere hacer con su corbatita, se hace muy del diplomático. ¿Cómo es su apellido? No me acuerdo nunca de este tipo, será. González. Pero su nombre, ¿cómo? Federico González, personaje que estaba metido con Velázquez y con otra gente en el tema de Itaipú. Siempre sale y se hace él no, vos le das un tobayepete a él y él te va a seguir hablando, te va a decir, no, pero nosotros estamos trabajando. Y vos le decís, vos sos un hijo de puta, que no hace nada. Sí, porque la verdad es que nosotros seguimos trabajando. El tipo se hace el diplomático, se hace el del tonto, de tonto no tiene nada. Y esta es figurita repetida de la política paraguaya, porque antes tenía otro cargo. Cuando saltó el caso de Itaipú se lo echó a patada. O sea, no, se lo sacó, no se le echó a patada, se le sacó, se le entró en la frisa y ahora es ministro del Interior. Nada no hace, nada. Este tipo parece que se hace cirugía en su cara, que yo no estoy en contra de lo que la gente que, pero su cara parece un pastelito, parece. Todo listo en su cara, no sé, parece que tiene colágeno y todo este muñeco. Se fue la otra vez, no recuerdo, uno de los secuestrados, su hija por poco no le escupían en su cara, no le decían las cosas. En el caso de Pedro Juan también se fue. Les recriminan en su cara y él se queda. Está acostumbrado, pues, funcionario público, millones maneja. ¿Cuántos millones maneja el Ministerio del Interior? Él está pensando en eso nomás. Si es un gran badulaque. Estuvo metido en el tema de Itaipú y se lo sacó al freezer, se fue ahora el ministro del Interior. ¿Y qué hace como ministro del Interior? No hace un carajo, nada no hace este tipo. No le interesa, está esperando cerrar el gobierno de Mario Ado y capaz que gane otra vez, el que gane, va a caer otra vez, alguna autoridad va a hacer. Porque acá se hace rotación también de todas las autoridades. Hay un engranaje que pudre el país y es parte del engranaje este González, personaje siniestro de la política paraguaya y de nuestro país, porque es cara dura, vos le podés pegar, te digo que vos le escupí y él va a seguir hablando, no hace nada, él no hace nada.
Y si se le investiga un poquito más, quién sabe qué cosa hace este tipo. Porque nada, se fue al olvido ese tema de Itaipú. Cuando él era ministro, cuando él era autoridad, no sé qué era, se le llevó nomás un costadito, se quedó calladito y ahora volvió como ministro del Interior. Simpatiquísimo. Cuando en otros países se suicidan y eso los muchachos, o una autoridad por haber hecho lo que hizo, la denuncia, y se quedó todo en aguas de borraja. Él se cayó calladito y volvió otra hora como autoridad. Y no hace nada el tipo, no hace absolutamente nada. Porque él ayer se pedía refuerzo en la cancha de Sudamérica y no aparecían nunca los refuerzos. O sea, ayer se le podía matar tranquilamente a 5 o 6 personas y que los refuerzos iban a llegar, no sé, hoy iban a estar llegando. Una vergüenza es lo que pasa, una vergüenza. Ese es el país que nosotros tenemos, ese es el fútbol que nosotros tenemos. Y yo sinceramente no veo por qué ese tema de que se tenga que jugar el partido sí o sí. En la Argentina, inclusive, que ellos andan horrible también como nosotros. Pero suspenden, por lo menos tienen la dignidad a veces de suspender los partidos porque no da. Ayer no daba para continuar el partido. Pero hay que jugar los partidos, hay que jugar. Si no, hay que completar el partido. Ese. ¿Qué pucha será? Y entran ahí cualquier persona al terreno de juego, pueden tener cuchillo, hacer como hizo este, agarró el banderín y tiró así como una jabalina. ¿Qué más lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que queremos nosotros como gente de fútbol, del deporte? ¿Qué es lo que queremos? 2 niñas que se extraviaron de sus padres allí en la cancha, eso que van a volver a la cancha. Yo que soy periodista deportivo, a mi hija de 11 años le digo, mi hija, no te voy a llevar a la cancha, nunca te voy a llevar a la cancha. Porque la cancha es una inseguridad. Y bueno, imagínense, yo que hago periodismo deportivo y me tengo que tomar mis resguardos también. Lamentable, lamentable. Ojalá aparezca un loco, sigue, porque locos hay muchos acá en Paraguay. Que cuando estos tipos salen así a cerrar las calles, ellos se creen dueños con su motocicleta. Y lo que más triste me pone es la cantidad de mujeres, de señoritas que se van con estos vagos detrás en la moto. Toditas en pareja se van. ¿Qué hacen esas chicas con esos tipos, será? Eso es lo que más me revela a mí. Y vos tenés que ser, y vos te movés mal y te van a acribillar ahí. Yo quiero que un loco un día se baje ahí y le empiece o un loco al volante y le pase encima a estos tipos. Adulaques que son. Ellos sí que se creen dueños de la calle. Y la policía les mira. La policía le escolta, le lleva, por poco no le hace rorró mi nene a estos inescrupulosos. Deberían de parar el colectivo. Bájense todos, resquisa, dale. Quienes tienen prontuario adentro y el que tiene cuchillo, arma adentro, y hay que agarrarle al tipo que le lleva, a ese chofer, de dónde, quién te dio la orden a vos, compañero, de manejar esto y subirle. Se van como sardinas, todos apretujados, tirando cosas, haciéndolo, se bajan a asaltar a la persona, después continúan. Una vergüenza, Y todos los clubes son la misma cosa, no es acá Olimpia Cerro, no me vengan con la historia de estupideces de Olimpia Cerro. La misma cagada son. Perdón, Ariel, Dani y Fabio Federico. Bueno, siguiendo un poco con el hilo de esta situación, yo no sé qué hace todavía en el cargo Luis Aquino. Lo que pasó ayer es una vergüenza mundial. ¿Cómo no puede ser que se tenga que pasar por esta situación? ¿Qué están esperando? A Dios gracias, nadie todavía se muere, pero estamos esperando ese momento. Comisario Luis Aquino, comandante de la policía, por favor, sacalo a patadas a este inútil, que no sirve para nada. Es jefe de evento deportivo. ¿Cuál es el principal trabajo de un policía? Prevención. Prevención. ¿Qué se previó ayer? Absolutamente nada. Luis Aquino, andate. ¿Qué esperás de un tipo que no sabe ni cómo va a organizar un clásico? ¿Se acuerdan ustedes que le preguntamos una vez, ¿dónde van a estar las bombas de los hinchas de Olimpia? Y va a estar tal parte. No, la otra vez estuvo tal parte. Ah, cierto. Una vergüenza cómo se maneja esta gente.
Luis Aquino, comisario Luis Aquino, andate, no servís para esto. Por mucho menos se le sacó a Eliseo Gaona. No digo que sea el gran comisario, pero por una nota se le sacó. Y ahora están matando en la cancha a la gente. Eso es una vergüenza. Eso primero. Lo segundo, Robert Harrison, no solo porque la selección no se va al Mundial, podés perder el puesto. Estas cosas también te van a sacar el puesto. Tenés gente inecta alrededor, que no sirven. ¿Cómo van a forzar un partido de... No tienen familia, no tienen hijos, no tienen esposa? ¿Qué es lo que les pasa? A mí me da vergüenza todo esto. Imagínense lo que pasó ayer. Me contaban que iban los policías junto a la barra de Guaraní, la barra de Libertad. Che, muchachos, pórtense bien para que continúe el partido. Atiendan cómo se manejaba el tema ayer en la cancha. Papito, portate bien para que esto continúe. No. Garrote ya y chau ya a la patrullera y que se queden con hambre y 3-4 días y después que se le imputen también. Pero aquí no se actúa, somos todos hipócritas. Los dirigentes del fútbol son cómplices de las barras. Se sabe perfectamente, los dirigentes del fútbol están metidos, ayudan, aportan. Eso que decís, Bruno, con respecto a los colectivos, eso se paga. Esos choferes cobran por llevar a las barras. ¿Y quién paga eso? ¿La barra? No. Déjense de joder. Entonces estamos metidos en un problemón que no sé cómo vamos a salir. ¿Qué tiene que pasar? Si se tiene que morir un inocente, un niño, una niña. Murieron con muchas personas. Sí, pero... Y en estos momentos, ¿qué se está haciendo? Lo que pasó con Libertad Olimpia ya era un toque de alerta para todos. ¿Y qué hizo el comisario Luis Aquino? Subestimó lo que era ayer un partido importante. Se sabía, todos sabíamos en la previa que hay un problema entre las barras de Libertad y Guaraní y que se filtran hinchas de otras barras. Claro que se filtran. Mañana, ¿quién garantiza el partido de Sudamérica Cerro? ¿Quién garantiza? Aquino, porque él no atiende, él no habla de este personaje. Y no sabe luego hablar uno, no sabe luego hablar, no sabe luego explicarte nada. ¿Cómo un tipo así va a ser jefe de evento deportivo? Dejémonos de joder. A mí me pone muy nervioso, este tipo de cosas a mí me pone muy nervioso, porque era lamentable lo que pasaba ayer, lo que contaban los compañeros, criaturas de por medio. Estamos matando a los futuros hinchas del fútbol. Anda a preguntarle a ese niño que estaba ahí metido entre la pelea de las barras si se quiere ir otra vez a la cancha otro día. Al padre mismo se le va a llevar, es que se fue a ver un partido en familia. Y los policías mirando. Es cierto lo que decís, Bruno, no tienen la culpa de los que estaban ahí. Se les mandó al frente a esos pobres policías que no podían hacer absolutamente nada. Pero Luis Aquino, andate, no servís como jefe de eventos deportivos. Inútil. Luis Aquino no quiere atender y el comandante de la policía, Gilberto Fleita, atendió el teléfono, le dijo a veces Cardinal, cortó el teléfono y ya no atiende su teléfono. Y se esconden todos. Ponele al aire al comandante de la policía y ponerle a Luis Aquino, vamos a ponerme al aire, Wilson. Que suenen por la llamada. Yo vamos a cumplir con Edgar, Dani, Ariel y Federico si quieren opinar también. Y perdón si lo hacemos así con mucha vehemencia, pero estamos hartos nosotros también. Mañana yo les digo una cosa, mañana puede ser cualquiera, nosotros periodistas no estamos exentos, Nosotros estamos expuestos de la misma manera que todos los hinchas comunes del fútbol, lastimosamente. ¿El teléfono de quién es este? Le vamos a dejar un mensaje a este personaje, ¿verdad? Jefe de evento deportivo. Hola. Don Luis Aquino, ¿cómo le va? Muy bien. Bruno Ponte saluda, estamos al aire en ABC Cardinal. Sí, le escucho, señor. Comisario, ¿cuál es tu cargo? Comisario sos, ¿verdad? Comisario principal, Luis Aquino. Bueno, vos sos jefe de evento deportivo. Le quiero aclarar algo al señor Bruno Pom, antes que nada para no alargar. La situación acá, evento central se hizo cargo de ese partido. Todo lo que sea zona central está a cargo del comisario principal, Héctor Fernández. O sea que a Héctor Fernández lo que se le tiene que destituir. No estaba a mi cargo, yo estoy ahora comisionado en el Comité Olímpico. Pero vos sos el jefe vos sos o no sos jefe de eventos deportivos del Paraguay. Evento deportivo Asunción, según la ley 5757 de la ley orgánica policial, cada dirección debe tener su evento deportivo. O sea que lo que pasó en Villa Elisa no es tu jurisdicción entonces. Así es, señor Bruno Pom. Entonces Héctor Flay, tenemos que llamarle a él porque él vos no me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que mentir, señor Bruno Pom? No, porque lo que pasó ayer fue gravísimo, comisario. Yo no sabía de esta división, entonces quiere decir que acá... Hola. Pero vos sos jefe de evento deportivo.
O sea que ahí dice que era Asunción nomás y hasta ahí nomás es tu jurisdicción. Así es, señor. Ah, bueno. Comisario, ¿y cómo Eliseo Gaona tenía su cargo partido en Ciudad del Este? ¿Cómo eso hacía? Bueno, eso era en su época, era más o menos, él se manejaba así, pero ahora tenemos, hay una ley en la cual cada dirección tiene su evento. Entonces, cuando en estos casos con el Sol de América, queda a cargo de la dirección policial central y el evento de jefe central. Y vamos a llamarla a Héctor Fleita, entonces. ¿Cuál es su cargo, comisario Luis Aquino? ¿Cuál es el cargo de Héctor Fleita? Héctor Fernández. Héctor Fernández, perdón. De evento central. Se divide otra vez, a las puchas. Oí la burocracia. Pero comisario, usted está diciendo que ahora está en el comité, que creo que por jurisdicción está en Luque, pero usted va a estar haciendo la coordinación de Odesur. Estoy en la parte operativa. Estoy en una de las partes operativas estoy yo ahora mismo. Sí, pero allí no hay diferenciación entre Central y Asunción. O sea, usted está a cargo de todo lo que va a ser este evento de 2 semanas. Este evento es a nivel internacional, como usted sabrá, el evento a nivel internacional, Olimpiadas del Sur. Claro, por eso, o sea, allí ya no es una restricción a Asunción, sino allí sí es a nivel nacional. Y eso es aparte, un cargo que me están deslindando para apoyar en este operativo de las Olimpiadas del Sur. Y en el cargo de la APF tampoco era así. No le entiendo, no entendí su pregunta. No, como también al ser un evento de grandes magnitudes durante las 2 semanas de Odesur, te convocan por lo que vos conocés y todo esto. Si lo de eventos deportivos tampoco tenía ese carácter, entiéndase, más allá de que está concentrado todo en Asunción, que todos los partidos tenía que pasar por tu supervisión, conocimiento. Esa es la consulta. Bueno, así como se dice, los documentos vienen acá, la APF me informa, yo derivo a donde corresponda, en este caso a la Dirección de Policía Central, y ellos se encargan de organizar. Claro, pero cuando vos derivas y ves, mira que es un partido entre Libertad y Guaraní, en una cancha que no tiene divisorias físicas, no es potestad tuya de decir, mira, acá tenemos que destinar X cantidad de antimotines o policía, ese tipo de cosas, por ejemplo, no te compete. Y eso le estoy diciendo, se encarga la Dirección de Policía Central con el evento central de organizar eso, planear la cantidad de personal y la cantidad de antimotines para ese escenario, para ese evento. Sí, ya sé, pero eso es algo que vos podés hacer o vos no podés hacer. Y le estoy diciendo hay una ley 5757 en la cual cada dirección tiene su evento deportivo, entonces yo derivo a esa dirección ese compromiso. Está bien. O sea, Héctor Fleita, entonces con él hay que hablar. Héctor Fernández, perdón. Héctor, con él hay que hablar. ¿Y cuándo se cambió eso, comisario? ¿Cuándo se cambió la normativa? Porque nosotros entendíamos que el jefe de evento era responsable de los eventos deportivos generales del país. Hola. En el 2016 te digo, Alina. Sí. Ya, bueno, si es así, bueno. Acá, por ejemplo, estoy mirando aquel tuit de la Policía Nacional del Paraguay. Ustedes comunicaron por tuit cuando destituyen a Gaona. Sí. Y dice: jefe del Departamento de Seguridad, Eventos Deportivos y Especiales de la Dirección de Policía de Asunción. O sea, usted tendría que haber estado al tanto ayer. Deportivos y especiales. Porque la mala labor de usted, comisario, ya data del Partido Olimpia Libertad, cuando entraron 500 bombas a los hinchas, cruzaron de frente. O sea, usted está haciendo una muy mala tarea como comisario o jefe de eventos. Por eso le llamamos, pues se suma lo de ayer. Y ahora usted dice que lo de ayer no sabía porque estábamos de sur. No, es que no sabía. Es que le dije que derivé a donde corresponde. Y usted sabía que iban a enviar 7 cascos azules, usted sabía que iban a enviar 7 cascos azules. Evento central, no sé si lo entiendo. No. Está mintiendo. Está mintiendo porque el cargo suyo es mucho más amplio. La propia policía que dice en su comunicado oficial. Y ya tiene un antecedente como el Partido Olimpia Libertad,
por la Copa Paraguay, que fue una vergüenza la actuación de la policía. Perfecto, esa es tu opinión, respeto. Claro. Le digo con todo respeto, comisario, debería renunciar, por favor, a su cargo. Perfecto. Renuncia. Acá dice, la mala tarea de Aquino comenzó de Olimpia Goianiense, ¿cierto? Y usted de ahí desapareció, nunca más habló. Se le llama, no responde. Ahora responde porque no sabía que había que pasar al aire nomás. Usted desapareció de aquel partido. Me están acusando a mí algo donde yo no estuve. ¿En dónde? La responsabilidad otra está a cargo, no es a mi cargo. Por eso nomás le estoy atendiendo porque estoy escuchando que están diciendo aquí no. Esa es la situación. Comisario, ya, particularmente entendí que derivaste lo de ayer a Central. Cuando ellos designan la cantidad que designaron, valga la redundancia, para el partido Villa Elisa, ¿eso a vos te comunican también? No, compañero. Nosotros, así viene el comunicado que se va a realizar el evento deportivo en tal parque. Si es Asunción, a mí me compete, yo organizo, doy la sugerencia de la cantidad de personal táctico, prevención, es Asunción. Cuando es Central, entonces yo le digo a la dirección de Central y ellos se encargan de hacer esa sugerencia. De acuerdo al criterio del superior de turno, hay que cuánto personal les va a gustar, cuántos eventos tácticos, cuánto personal táctico. Claro, pero se supone que vos estás en ese cargo porque tenés un conocimiento que no se restringe a una cuestión geográfica, y si ellos dicen, este partido es para 10 personales, o 20, 30, vos no tendrías que tener la autoridad para decirle, no, este es un partido de alto riesgo, alta complejidad. Eso no pasa, o sea, vos derivás a Central y después ellos pueden hacer lo que quieran y vos no estás al tanto. Ahí hay otro superior que se encarga de eso, que es un conocedor de su zona. O sea, vos no tenías idea de cuánta gente estuvo involucrada en materia de seguridad del partido de anoche en Villa Elisa. Yo le estoy diciendo que eso se encargó de realizar eventos centrales. No, ya sé. Por eso te pregunto, porque es chocante escuchar que el jefe de eventos deportivos y otros no haya estado. Evento deportivo, Asunción. No. Acá el comisario ahora todo hace poco Mallorquín me dicen en un lío. Acá me usted sabe. Intermedia en Luque. Claro, en Luque tuvo. ¿Usted sabe quién juega mañana en cancha de Sol de América? Hola. ¿Usted sabe quién juega mañana en cancha de Sol de América, en Villa Elisa? Hola. Última vez. ¿Usted sabe, comisario Aquino, responda? ¿Usted sabe quién juega mañana en cancha de Sol de América? Cerro Sol de América se va a jugar ahí. ¿Y va a dar alguna instrucción? ¿O va a ser como ayer el operativo? Se va a encargar de evento central, a cargo del director de la dirección de Ciudad Central. Ay. Bueno, comisario, te dejamos libertad. Gracias por atendernos. Ojalá que lo de sur no haya problemas ya, ¿eh? No, ojalá que la barra de... Gracias, comisario. Dale, señor. Gracias, muy amable. Luis Aquino, jefe de eventos deportivos. O sea que ahora tenemos que llamarle a Héctor Fernández. Y acá me están lloviendo las fotos y mensajes que el señor Luis Aquino, comisario Luis Aquino, estuvo en la intermedia en Luque, o sea, y Luque pero no, Luque ya no es más. Yo sinceramente, tipo el aeropuerto de Asunción, no, a ver, no, si te juro que es para llorar, reírte, nos reímos, no sé, ya no tenemos más. ¿Qué es lo que le vamos a decir? La misma lógica con el lanzamiento de jabalina, o sea, utilizamos la risa como un mecanismo de defensa para no caer en el muro de los lamentos, porque yo no me esperaba esta explicación geográfica, porque todos sabemos que no es así, y por eso le preguntaba, espera un poco, Odesur, su centro neurálgico está en Luque, se llama Asunción 2022 por una cuestión de derecho y llamarle X, pero el comité está allá. O sea, ¿desde cuándo vamos a...? No, pues si vamos al caso, bueno, el 80% de las barras viene de Central. ¿Cuántas veces hicimos el tema del operativo? ¿De dónde viene? No, pero el micro sale de Roque Alonso de Limpio.
De la misma Villa Elisa O sea, sale si vamos de al buses. Dane, aquí me quería alguien de la APF que ya, para cerrar el tema, dice, Está el comisario él principal. es el Héctor responsable Fernández. de toda la dependencia de eventos deportivos a nivel país. Claro. Bueno, pero el comisario... El hecho que delegue después, pero él es No, responsable. pero Luis Aquino dice que Él es tendría- Fernández el Él tendría responsable. que haber respondido hoy como responsable porque él es el que está arriba y delega después al resto. Pero es como que él se es- produce un quilombo en el país y el comandante de la policía Claro. se limpia las manos tipo Claro, ponerle Esa es la Bruno, realidad. ponerle Claro, diga, jefe no, el general. comisario de la Claro. de Villa Elisa es el que tiene que... No, Así ponerle mismo. cuando vos se está hablando del ministro del Interior, ¿verdad? Ah. Cuando hay un lío a nivel país, no responde el ministro del Interior que sale a responder. Ay, ¿qué? Que en este caso que él no puede decir, yo delegué y no. Esta Yo misma- no tengo nada que ver Vamos a ahí. preguntarle, Esta comisario principal Héctor Fernández, eventos deportivos central. ¿Cómo está, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos que decir que estamos mal, pero estamos alerta por el hecho acaecido el día de ayer. Una situación totalmente atípica entre estos dos rubros, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta de que no hay un antecedente belicoso entre los dos, entre las dos facciones. Sí, ya hay, comisario, Y- ya hay Sí. muchísimos antecedentes, no vaya a decir eso porque no es así. En Itagua se enfrentaron una vez Libertad Guaraní, hubo detenido, herido, cuchillo Yepurujá, no es así, comisario. Discúlpame que te interrumpa, por favor, te pido. Comisario, para ir al grano, Luis Aquino dice que vos sos el responsable ayer de lo que pasó en Villa Elisa, ¿eso es correcto? Yo soy el jefe de evento deportivo del departamento central, de la dirección central. Y usted el encargado, usted hizo el operativo ayer. Ayer el operativo estaba a cargo del comisario, del jefe de comisaría, Alexander Méndez. Yo estaba en el tema de sur, soy jefe nombrado por el comandante de la Policía Nacional como jefe de servicio interno de las competencias ODESUR que se va a realizar en el Comité Olímpico Paraguayo. Tuvimos la distribución del personal, de más de 500 personales que hemos recibido y que estamos ante este evento internacional. Pero bueno, es demasiado caro. Un personal de mi departamento en el lugar, ayudando y colaborando con la gente de prevención y seguridad. Bueno, pero comisario, ¿vos sos la cabeza de este operativo o no? ¿No es tu responsabilidad acaso? Administrativamente la responsabilidad recae siempre en el más antiguo, que es el que firma la orden de operaciones. Pero la forma de colaborar y ayudar con los entes privados, en este caso la APF, siempre y es de eventos deportivos. Ya con el tema de seguridad y el tema de que se va a realizar en tal estadio, cuántas entradas se vendieron, en cuáles portones van a entrar los hinchas, y ya los demás operativos de filtro, de control, en las adyacencias, ya sea en las gradas, queda a cargo de prevención y seguridad. Comisario, escuchamos lo que dijo Luis Aquino, el comandante, o sea, el jefe de eventos deportivos. A ver. Le quiero aclarar algo al señor Bruno Pom, antes que nada para no alargar. La situación acá, evento central se hizo cargo de ese partido. Todo lo que sea zona central está a cargo del comisario principal Héctor Fernández. ¿Escuchaste, comisario? Sí, escuché. ¿Y vos me decís que es otro comisario otra vez? Yo te hablo con relación a este específico. Y sí, ayer lo que pasó con Libertad Guaraní, ayer, ¿quién era el encargado del operativo? El encargado del operativo del comisario Alexander Méndez. Pero vos no sos el jefe acaso de este Méndez. Villa Elisa. Sí, vos no sos el jefe de Méndez. No, yo no soy el jefe de Méndez. Yo soy el jefe de eventos deportivos central. Él tiene otro jefe que es el director de zona. Ñande, ya no Comisario entiendo, acá general ya se me Osvaldo perdió. ¿Eh? No pero, más. pero vos No, también yo estás en quiero que Odesur, me escuches, comisario. Quiero que me escuches si me da la oportunidad. Claro que sí, comisario, para eso te estamos llamando. Para poder explayarme y decir cuál es y qué es lo que acontece sobre este hecho que decía. Sí, te escuchamos, comisario. Correcto. Ante esta situación, nos vamos a quitar la madre a la civil. La institución policial es un cuerpo. Somos responsables todos. Y si se tiene que asumir una responsabilidad, nos vamos a quitar la madre a la jeringa. Ante este hecho lamentable que ha ocurrido ayer, lo que tenemos la certeza es de que vamos a tomar todos los recaudos del comando institucional bajo la ruta a seguir. Vamos a ayudar, vamos a empezar
a interactuar con todos. Estoy siendo responsable. E inclusive me quiero dar la oportunidad de ponernos y ponerlo a ustedes también como interactuantes de este tema. Ustedes son grandes protagonistas, porque por medio de ustedes podemos llegar a varias personas y a todo el país, de decirle que esto es un espectáculo público. Esto no es un espectáculo de ir esto es un espectáculo familiar, eso es lo que se ha buscado, es lo que se busca. Pero en los últimos tiempos, como vos me dijiste, ya hay antecedentes. Sí, hay personas inadaptadas. Y allí identificando y fueron demorados 18 personas, de los cuales estaban 2 con capacidades diferentes, que muchas veces son utilizadas inclusive para situaciones totalmente adversas a lo que se ha organizado en un espectáculo. Y te quiero decir más, estamos ya en camino a identificar a las personas que fueron infiltradas de otro club, en este caso, socializado por la red del Club Olimpia. Comisario. Entonces, ¿qué pasa? De aquí en más, de punto de partida, con la casaca libresa, representante del Estado de forma indirecta, la Policía Nacional, una institución prestadora de servicios, una institución noble, va a tomar los recaudos pertinentes. Yo te puedo asegurar y te doy la certeza que nosotros vamos a tomar los recaudos. Ahora tenemos un encuentro en el mismo escenario, con gran afluencia de personas, sol, cerro, sol, y nosotros estamos elaborando ya una nota, es decir, lo que podemos decir es ese escenario en las condiciones de albergar. Comisario. Hablando de seguridad, sí podemos decir, se le va a dificultar en un momento dado, que si se presentase... Comisario, no se te escucha. Comisario, no sé si pones altavoz vos o tu teléfono pones... acerca un poquitito más porque no se te escucha muy bien, no es muy clara tu... Ahora sí, comisario. Sí. Como te dije, estamos de un punto de partida de cero, de comprometernos, de tomar todos los recaudos e interactuar con todos. Y que todos tengamos una participación. Y vos sabés bien, vos sos amante del fútbol. Yo tengo mi familia también que va a ver un encuentro de fútbol. ¿Quién quiere que ocurra esto? Nosotros comisario, eso que vos estás diciendo es muy lindo, sí. Está muy lindo, un poema parece, pero yo quiero saber quién fue el responsable ayer de este operativo. Vos me decís que no fuiste vos y el señor Luis Aquino dice que fuiste vos. Claro, no fui yo. El responsable acá es el jefe directo, el comisario Alexander Méndez, comisario magíster de ciencias policiales. O sea que... La comisaría 13 estaba en el lugar, él te puede hablar con propiedad, se labró alta, se aprendió a personas, se comunicó a la fiscalía. ¿Y de dónde el comisario mencionado? ¿De Villaliza? Alexander Méndez, comisaría 13. Bueno, ya. Pero acá pues no es, comisario, yo lo que quiero que vos no estudiaste y vos sabés lo que es la prevención, sí, ¿verdad? Sí. Primero es la prevención y después la represión, ¿verdad? Vos ya me estás diciendo, hubo detenido otra cosa, esto, pero el operativo se hizo mal, mi querido comisario, porque se destinó muy poca gente, 5 policías, pobrecito, vos no viste los videos, y nosotros tuvimos ayer, no es que te estamos contando de oído. Para ese servicio 82 policías. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Un pelotón de 10 conformado por 4 damas. 82. Me preguntó otra emisora, ¿por qué están mujeres? Disculpe, comisario. No, comisario, ayer el comisario le explicó a la gente de la APF que contó nada más con 35 policías porque el resto están afectados al juego Odesur. Ayer hubo solamente 35 y yo le pregunto... Antes hubo menos de... Y yo le pregunto... Después se reforzó. Claro, no, pero hablamos de todo sentido, cascos azules y policías por igual, Federico, no normales. 35 en el momento del Claro, le pregunto al comisario, mañana juega Sol de América Cerro ahí. Para ustedes... ¿Cómo? Hasta el momento se maneja eso, señor. Sí, pero hasta el momento. ¿A ustedes les parece prudente que se juegue ahí? Si vamos a hablar de la prudencia y en servicio de seguridad, sería bueno ver un escenario apropiado en el sentido de la gran convocatoria que va a haber. ¿Sería qué? ¿Se puede repetir? Apropiado a que se vea un escenario más acorde para la gran concurrencia que mañana vamos a tener. No, por esa parte usted sabe que hay problemas internos entre la hinchada de Cerro a veces y no solo los jefes están abocados a Mercosur, sino también los policías que deben hacer cobertura. Yo no sé qué va a pasar la semana que viene cuando haya partido y todos ustedes estén en el Odesur, ¿verdad? Pero
¿Para ustedes sería apropiado otro escenario para mañana? Sería más que interesante. ¿Y le van a hacer saber eso a alguien de la APF o que siga el baile nada más? ¿Cómo? ¿Le van a hacer saber eso a alguien de la APF o que siga el baile? Sí, totalmente, sí se va a hacer. Se va a hacer. ¿Quién le va a decir? El comando institucional ya dio la directiva. Ah, está bien. Acá mis compañeros se ríen, pero está bien, todo bien. O sea, la policía va a pedir que se cambie de escenario. ¿Eh? La policía va a pedir que se cambie de escenario, entonces el partido Cerro Sol, comisario. Eso no le puedo decir que va a tomar el comando institucional, pero se va a recomendar. Se va a recomendar tomar los recaudos pertinentes. ¿Quién va a firmar la nota? No puede haber medias. ¿A quién le van a recomendar? Puede recomendar, pues... Ay, por eso el fumar daña la salud, pero yo me compro 2 paquetes de cigarrillas, ¿no? ¿Por qué no poner una nota que para que no haya mañana nada y no estemos lamentando, comisario? Una nota bien formal. Y se va a hacer la nota bien formal por medio de la Dirección General de Prevención. Hoy es jueves, ¿tienen tiempo todavía? Hoy mismo se tiene que hacer, señor. ¿Hoy van a hacer la nota? Sí, señor. Ah, está bien. ¿Y esa nota quién tiene que firmar, comisario? Y el director general de prevención va a determinar quién va a firmar, señor. Yo voy a elevar como departamento a mi dirección. Hay el conjunto administrativo, el director de zona va a elevar a la dirección de prevención y ahí se van a tomar las medidas y los recaudos pertinentes, ¿verdad? O sea, ustedes no están en condiciones entonces... En primer lugar, bien organizada, ¿verdad? En el sentido de que tenemos nuestro conducto de seguir. No puedo ya hacer una nota directa, ¿verdad? Entiendo. No puedo yo dirigirme directamente o llamarle al responsable de la APS. Pero yo puedo como un departamento especializado en el área de prevención, ¿verdad? Y ayudar justamente a esta situación. Ya antes de este hecho establecido, y en 48 horas otro encuentro con más de 80 personas, y como ustedes lo habían dicho, tal vez haya falsinas mismas dentro de la hinchada de tal club, entonces hay que tomar los recaudos pertinentes, ¿verdad? Bueno, la policía no está en condición entonces allá de Evento Deportivo Central de garantizar mañana la seguridad en Cancha de Sol. La seguridad que se deba de dar. Se van a tomar los recaudos, se van a separar la hinchada, si hay desacciones en el sonido, así como se hace la de Luque. Pero no tenemos problemas hasta el momento demasiado graves, ¿me entiendes? Dentro del estadio, por lo menos en el último partido, tuvimos lleno total ahí en la gradería sur de Luque. Yo estuve en ese encuentro y hemos separado las dos facciones, ¿verdad? De los hinchas de Luque. De eso salimos de forma, digamos, excelente en ese servicio. Y eso se van a tomar en cuenta. La policía está capacitada para dar en cualquier escenario, vamos a estar dando la seguridad pertinente. Comisario, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, a las órdenes. Comisario principal Héctor Fernández, Eventos Deportivos de Central. Ahora tenemos que llamarle a otro comisario, que ya es el tercero, que vamos a buscarle. ¿Qué destituir? No está a mi cargo, yo estoy ahora comisionado en el Comité Olímpico. ¿Usted va a estar haciendo la coordinación de Odesur? Estoy en la parte operativa. Estoy en una de la parte operativa estoy yo ahora mismo. Ayer el operativo estaba a cargo del comisario, del jefe de comisaría, Alexander Méndez. Yo estaba en el tema de Odesur, soy jefe nombrado por el comandante de la Policía Nacional como jefe de servicio interno de las competencias Odesur que se va a realizar en el Comité Olímpico Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este popular se pasa en la pelota. Y acá lo que como no dice... es mi culpa, la culpa del otro. No, y la frase célebre que dice es y la cachiquenda y por y la ombapoa. Acá toditos son jefes. Jefe, comisario principal, su majestad. Cuidado, hablamos con el de Villaliza y van... No, y ahí le va llamarle al de Villaliza. Ahora tenemos que hablar con el tercer comisario. Tragicómico, vamos, estamos muy atrasados. Egar y después tenemos... Para tu figura del cacique... Aguántame, por favor. Para cerrar lo de la figura del cacique, se supone que el cacique es el que asume responsabilidad. Acá todos son caciques, pero todos justamente dicen, no, yo no sé. Ahora hay que llamar al comandante de la policía. El comandante de la policía te va a decir, yo no soy... Vos sabés que un amigo en son de broma me dice, ¿verdad? Que conoce Ciudad del Este, me dice, averigüen quién cubre Guaireña Olimpia, porque si es la comisaría de Barrio Obrero, donde está el estadio del 3 de febrero, ahí hay 5 uniformados y una patrullera. Si vamos con este ritmo, ¿verdad? Que no es aquel, no es este. ¿Qué quedamos entonces? Ya seguimos, dale.
Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. Llámanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Bueno, y ojo con esto porque lo que ahora... Ante la requisitoria de Federico, el comisario Héctor Fernández lo que dice es evento deportivo central en Héctor Fernández. También está en Odesur. Lo que dice es que van a enviar una nota solicitando que no se juegue en Villa Elisa mañana al partido de Cerro Porteño Sol de América. Hay que hablar con el presidente del Sol ahora, porque van a presentar la nota. O sea, la policía lo que dice es... Si se juega en Villa Elisa, nosotros no nos hacemos responsables por talento o no podemos... No somos capaces de... No, y sí, porque si van a pedir por nota, sacame esa parte, Ariel. Lo único que faltaría es que el comisario de Villa Elisa diga, sí, podemos garantizar. Cuando el de Central dice que no y el de Asunción dice, no, yo ya le tiré la pelota a ellos. Vamos a hablar con el comisario de Villa Elisa, es clave hablársela. ¿Quién está? Yo creo que en esta pasarela de testimonio, gran parte de la ciudadanía... La que no tiene el acceso directo o el free pass se habrá sentido tan identificada cuando van a reclamar algún trámite. Sí, no, o te va a hacer la denuncia. No, claro, o si no quería sacar desde el pasaporte, lo que quiera, algún certificado. Y dice, pero, no, ese tiene que hablar con él. No, pero, y te tiran de un lado al otro. ¿Quién está? Aguantame, García, por favor. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Bueno, estamos con Dani Maciel, los colegas de Territorio Azulgrana. Disculpame, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, te saludamos. Buenas tardes. Bruno, estábamos leyendo algunos tuits recién al aire. Y es cierto que primero, el comisario Aquino dijo que él no tenía nada que ver con lo que pasó ayer en Villa Elisa en cuanto a organización. Así mismo dijo. Luis Aquino... Dani, lo tengo al comisario de Villa Elisa. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Te podemos llamar nosotros por teléfono para que sea más viable la comunicación? ¿Ustedes están tomando nuestra señal ahora? Vamos a tomar ahora. Sí, porque ahora está el comisario de Villa Elisa. El tercer comisario que le vamos a llamar, porque toditos dicen que ellos no son los encargados. Ahora tomamos. Gracias, dale. Gracias, Dani. Vamos a llamarle, por favor, a nuestro colega. ¿Quién está? El comisario Alexander Méndez. Comisario, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Un placer para ustedes también y para su amable audiencia. Comisario. Señor. A ver, no sé cómo empezar contigo, comisario. Luis Aquino, ponemos lo que dijo. ¿Le conoces a Luis Aquino, tu colega? Sí, el comisario principal Luis Aquino, que es el jefe de eventos deportivos de la área metropolitana, tengo entendido. Escuchá lo que dijo. Él dijo, el encargado es Héctor Fernández, que él es de Asunción, no es de Central. Y hablamos con Héctor Fernández. ¿Le conoces al comisario Héctor Fernández? Sí, el comisario principal Héctor Fernández. Él es de Evento Deportivo Central. El del área central, sí, señor. ¿Y vos, comisario, sos comisario de Villa Elisa? De la comisaría 13 de la ciudad de Villa Elisa. Bueno. Y él dice, Héctor Fernández dice, no, el encargado, el responsable dice que sos vos, Alexander Méndez, del operativo ayer de Villa Elisa. Sí, señor. ¿Y qué pasó ayer, comisario? Bueno, vamos a como a todos los compañeros tuyos también estuve manifestando, no me estoy escondiendo ni mucho menos eludir las preguntas, pero es muy importante saber cada función que cada departamento y cada dirección lo tiene, ¿verdad? Como ustedes saben bien, desde que se creó el departamento de eventos deportivos, la gente de prevención, estamos por las
por las entradas, por las inmediaciones. ¿Quiénes son los encargados desde que comenzó el evento deportivo? ¿Quiénes son los encargados de fichar a los barras bravas, de tener los datos completos de ellos? ¿Quién tiene prohibiciones de entrar a la cancha? Todo ese tema. Evento deportivo, ¿verdad? Nosotros nos encargamos, eso estuve hablando con varios colegas, también con los superiores, ¿verdad? Nosotros la parte de la entrada, tanto de zona de Libertad como la zona también de Guaraní, nos tocó la cobertura, ¿verdad? Entonces la parte interna del gramado es la parte también de eventos deportivos. También si hay algún lugar, por ejemplo, donde se tiene que cubrir el bar, donde se tiene que cubrir los árbitros en la puerta o así, entonces ellos nos manifiestan esto y esto se hace, ¿verdad? ¿Quién te manifiesta eso? Y la gente de eventos deportivos, ¿verdad? Pero ¿quién es la gente de eventos? Directamente decime el nombre de apellido. ¿Quién es el que te manda a vos? Y el encargado es el de acá del área central, es el comisario principal, Héctor Fernández, ¿verdad? Pero Héctor Fernández dice que vos sos responsable. Sí, pero él es de eventos deportivos y yo soy la parte de prevención y seguridad. Ahora ya la entrada, yo cada uno tenemos nuestras funciones, Bruno, ¿verdad? Nosotros tenemos la parte, cuando van a entrar la gente de los barras, estamos en la entrada, tanto masculinos como femeninos, estamos revisando y palpando a la gente que entra. No, bueno, pero vámonos sobre el caso ayer, comisario, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que Luis Aquino, que es el encargado principal de eventos deportivos, nos dice que él había sido, es de Asunción, que no es de Central. Sí, eso es que ellos manejan. Bueno, pero yo soy acá de la comisaría, yo tengo mi director también, a quien le envío el informe de la cobertura de la cancha y nos envía los personales, tanto personales de prevención y seguridad, y como también así del pelotón antimotines del área central. Bueno, por eso corresponde a mí, Bruno. Por eso yo quiero que se aclare. Escúchame bien, comisario, no vaya a estar a la defensiva, porque acá lo que queremos es aclarar. Si vos sos responsable, bueno, ya la gente de la policía va a saber qué es lo que va a hacer. Institucionalmente hablando, digo, Luis Aquino, que es el jefe de eventos deportivos, nos dice que el comisario Fernández, Alexander Fernández, es el comisario, el encargado. Y hablamos con Fernández, y Fernández dice, no, el encargado es Méndez, que sos vos. Y vos no sé pues quién lo que ya es acá, más para la Oyapoa, más dando Oyapoa, no entiendo más, o cañice huir la pelota. O sea, que ayer, por ejemplo, ¿quién designó la cantidad de policías? Estoy diciendo que nosotros solicitamos, la parte, te vuelvo a repetir otra vez, sencillo es. Para mí es sencillo, ¿verdad? Nosotros la parte de afuera, la parte de prevención, lo cumplimos nosotros, ¿verdad? O sea, la comisaría de Villaliza. Escúchame, sí. Yo ya te escuché. Sí. Escúchame ahora también. No, pero para entender nomás, pues. No buscar culpables, sino explicarte bien qué es lo que pasó, Bruno, ¿verdad? Para que usted sepa, ahí Dani me conoce también qué clase de oficial también soy yo, ¿verdad? Me conoce, y yo siempre suelo hablar con él para cualquier operativo que hay, ¿verdad? Acá nosotros cubrimos y nosotros sabemos que en platea, Bruno, no tenemos una barrera de material o de alambrada o de cualquier otro tipo, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Se dividió con personal humano. Pusimos la cantidad de 8 personales aproximadamente. Y el pelotón antimotines estuvo hacia la barra de Libertad. Hacia la barra de Guaraní. Y cuando terminó el primer tiempo, esta gente vinieron a hacer algunas compras que estaban ahí en el costado de la cancha suplementaria, ¿verdad? Vinieron a hacer una compra y hubo unos entredichos entre ellos, y ahí comenzó el problema, Bruno. ¿Y qué pasó? Que el personal de azul quedó en el medio y reaccionó el personal de antimotines y pasó todo hacia estos lados, y entonces ya no se pudo contener, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se pidió más refuerzo, más apoyo, y vinieron, pero el partido del primer tiempo terminó. Luego se restableció la seguridad y comenzó el segundo tiempo, Bruno. Eso nomás yo te quiero dar a entender. También la parte del gramado,
queda a cargo también ya de eventos deportivos para la cantidad de personas que tienen ellos ahí. O sea, ¿verdad? Comisario, para entenderte bien entonces, yo sé todo lo que vos me estás diciendo, que yo vivía ayer si nosotros estábamos transmitiendo acá. 2 horas después, bueno, imagínate, 2 horas después se reanudó el segundo tiempo. Sí, señor. Bueno, escúchame, y ayer escúchame un poco, comisario. Ayer encontraron, entró un hincha de Guaraní, tiró una tipo jabalina, ya adelantó los Odesur, después hubo o sea, se rebasó a la policía, comisario. Pero vos me estás diciendo que en las afueras y la prevención le corresponde a ustedes, pero dentro del campo de fútbol le corresponde a eventos deportivos, Pico. Eso es lo que vos me estás diciendo. Y vos Bruno, vos no solés ver en el estadio, en el estadio Defensores, no hay personal de azul dentro de la cancha. Bueno, ya, pero comisario, por eso pues, entonces ya no se me pierde pues la pelota, porque Luis Aquino no se pierde. Luis Aquino me dice, no, el responsable es Héctor Fernández, y Héctor Fernández me dice que sos vos, y ahora vos me decís, no, una parte es mía y la otra parte de evento deportivo. ¿Me estás entendiendo lo que me pasa? Estoy ahí, claro que sí, así mismo es. ¿Verdad? De que ellos después no se pongan de acuerdo. Yo tengo mi superior directo, que es el director del área central, el comisario general Osvaldo López. Y nosotros tenemos planificado. Te cuento que yo estoy llegando ahora del Club Sudamérica. Estoy hablando con los dirigentes y ya estamos planificando para el día de mañana que ahí ellos presenten una nota. Que no es seguro, eso ya es cosa de ellos, pero nosotros tenemos que brindar la seguridad a las familias que van a venir, con más personales, más velontores antimotines y más personas también que estén en el cuidado, en la divisoria. Ahí tenemos ahora, ya trajimos las vallas, respectivamente. Nosotros tenemos que preparar, y si se lleva a otro lado, se lleva, pero nosotros como policía tenemos que... Comisario, señor. El comisario principal, Héctor Fernández, de Evento Deportivo Central, ya nos dijo ahora que van a enviar una nota a la APF, inclusive pidiendo que no se juegue el partido en Villaliza. Claro, corresponde, Bruno, pero yo igual tengo que prepararme igual. Comisario, estamos preparados nosotros, nuestro director vayan y realicen el relevamiento de datos correspondientes, y como amerita como club del Club Cerro Porteño, entonces como amerita por los personales vamos a solicitar, tenemos nuestro planeamiento, y que se haga la nota. Eso ya queda otra vez si la APF suspende o no, pero nosotros estamos obligados a brindar la seguridad a Bruno. ¿Cuántos personales vos designaste ayer? Ayer teníamos nosotros casi 70 personales, 70 personales. Está toda la nota completa. No que tuvimos pocos. Los que fueron a Odesur, en ningún momento yo dije que los personales estaban en Odesur, no, ningún momento. Los personales que se quedaron acá, se quedaron a trabajar acá. Y los que fueron a Odesur fueron comisionados. Pero ¿y cómo fueron rebasados? Si vos me decís que hubo 70 y algo, ¿cómo se tiraron piedra ahí y tiraron todo lo que había, butacas, todo? ¿Y dónde pico estaban ustedes entonces? Después del primer tiempo, Bruno, estuvimos en la entrada, No, pero eso ya fue después. Tranquilo, te escucho. No, que ya, lo incidente, ya se entró con un tipo a la cancha y todo, tiró jabalina, comisario, ¿no viste, pico, vos esa imagen? Y si vos estuviste en la cancha, viste cómo tenía el personal de azul, tenía el casco, tenía el escudo, tenía su quepijo. Yo también estoy herido también en la mano, tengo un suboficial con tonfa, y eso no sigue, y gracias a Dios que estos muchachos, los de azul, los de prevención, no utilizaron el arma de fuego, gracias a Dios. Entonces tuvimos que aguantar todo mientras que venían. No podemos dejar nosotros, por ejemplo, dejar de lado la entrada, todo lo que pudimos vinimos, Bruno. ¿Ustedes pidieron refuerzo, comisario, ahí? Sí, señor, se pidió refuerzo, y ahí vinieron más personal antimotines, y después se reanudó, Bruno, el encuentro. Bueno, comisario, te quiero hacer otra pregunta. Sí, señor. Decime una cosa, vos a quién le tenés que rendir tu informe, a quién porque ahí dice que hubo detenidos y que había gente de Guaraní con tatuaje de Olimpia. ¿Cuánta gente procesada, o sea, que vos informaste a la fiscalía, o están detenidos demorados, o no hay nadie demorado, no nadie está en la cárcel?
Bueno. ¿O en la comisaría? Bueno, ahora, lo siguiente. Terminado el partido de fútbol, ya se retiraron toda la gente, porque quedaron, si vos estuviste ahí, Bruno, vas a ver, apenas 20 personas. Terminó el encuentro y desaparecieron. Punto 1. Punto 2, ¿verdad? Nosotros, luego de hacer todo el procedimiento de las aprehensiones, se alzó una foto que era de un hincha con la camiseta de Guaraní, pero tatuado supuestamente la insignia del Club Olimpia en el brazo. Yo manifesté eso, que estaba recorriendo en las redes sociales, pero que gente de eventos deportivos estaban realizando las averiguaciones correspondientes en su archivo. En uno de los medios también aclaró uno de los jefes de barra que esa foto fue del 2018 y yo en ningún momento manifesté que positivamente que había infiltrado. Se maneja por las fotografías que está recorriendo en las redes sociales que podría ser un infiltrado. Yo no lo afirmé, solamente manifesté que podría ser, y hay gente especializada que lo pueden corroborar, que no somos nosotros, son la gente de eventos deportivos que los tienen fichados a los barras, tanto a los jefes. Pero ¿cuántos detenidos tuviste ayer? Entonces ahora ya es de archivo la foto, no, vos no es que estás diciendo que hubo gente del Olimpia infiltrada directamente. En ningún momento no dije eso, en ningún momento, y hay varias grabaciones que yo dije que gente de eventos deportivos lo están estudiando, lo están viendo, lo están analizando, que yo no puedo corroborar eso. Y llamó, como te dije, en otros medios llamó y dijo uno de los barras, jefe de los barras, que era de 2018. Bueno, comisario, ¿cuántos detenidos tuviste? 18 detenidos, tuve 24, 4 menores que fueron entregados a sus respectivos padres y 2 en situación de especiales. Entonces 18 detenidos que están a cargo del Ministerio Público, que a partir del mediodía están yendo a declarar en la Fiscalía de Villa Alicia. ¿De qué barra son esos 18? Los 18 son de la barra del Club Guaraní. ¿No hubo ningún demorado de libertad? No, señor. ¿Y no de estos 18? El motivo por el cual, porque esta gente, nosotros, la gente de la barra, quedó primero de Guaraní para festejar. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a mirar la gente de la barra, la gente de Libertad ya se retiraron. Y yo me fui a declarar en la fiscalía y que yo le pedí a la fiscal, la verdad, preguntó si ellos eran, y le dije que eran un grupo del grupo de barra del Club Guaraní, y le solicité, le dije que yo no podía afirmar que eso eran, pero son de la barra, que eran muchos, y que por favor podía solicitar al Club Sol de América las cámaras de seguridad que tiene el estadio, como así también a las filmaciones quizás de algunos de los medios de prensa que estuvieron presentes, Bruno. Comisario, para cerrar, de los 18, ¿cuántos tienen antecedentes penales? Ninguno tienen antecedentes judiciales, Bruno. ¿Ningún antecedente policial no tiene? Ningún antecedente, sí, señor. Dani Chun te saluda, comisario, por favor. Comisario, una consulta. Eventualmente, si es que se mantiene la sede de Villa Alicia para el partido de mañana, ¿cuánto personal vos pedirías? Estamos solicitando 120 personales más 3 pelotones antidisturbios de la agrupación especializada y uno del área central, que tenemos 4 pelotones sería de antidisturbio, montada también, y como así también personales especializados antinarcóticos, como también así bomberos, para que puedan apoyarnos, ¿verdad? También, y personal femenino también para la mejor verificación de las mujeres que van a entrar en los distintos puntos, ¿verdad? Esa es la parte criticable nomás, porque el partido de ayer tenía también sus riesgos. O sea, si para el de ayer fue menos de 70 y el de mañana, con el famoso tema de la leche derramada, esa es la parte, independientemente de que hay realmente muchísima falencia en la parte burocrática, porque si vos decís, no, a nosotros nos corresponde afuera y adentro es de evento deportivo, y los de eventos deportivos están con el tema Odesur y ni siquiera están enterados, es ¿por qué famoso tiene que ocurrir algo para después tomar las medidas, más sabiendo de este contexto que estamos viviendo? Sí,
Dani, esto surgió, vos no te vas a comparar con la barra de Cerro Porteño, ¿verdad? Pero comisario, hay matices, yo te cuento. Escúchame, yo ya te escuché. Sí. Escúchame vos ahora. Sí. Nosotros, por ejemplo, la comunicación del partido de ayer fueron los dirigentes del Club Sol de América que nos avisaron que iba a haber el partido ahí. También ellos, el mismo día, el día lunes, también por nota nos comunicaron que el día viernes se va a jugar también, pero Sol de América de local, ¿verdad? Entonces, realizamos los pedidos correspondientes, vinieron los personales, pero la cantidad de gente también, seguramente pensaron que no iba a venir mucha gente, se pensó, ¿verdad? Pero nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Quizás nos hayan sobrepasado, pero la voluntad que teníamos es... ¿Quién va a querer que le salga mal un partido de fútbol? ¿Quién va a querer que a una persona le dañen? A ustedes mismos, los periodistas, que siempre están con nosotros y que nos apoyan también y ven lo que nosotros estamos haciendo. No nos va a gustar a nosotros. ¿No te parece? A ver, Luis, a Dani, tampoco. Vamos a sentirnos mal también nosotros. No, y así también nos sentimos, ¿verdad? No, por eso es, en función a la mejora. Yo voy nomás al tema de a veces ese criterio futbolero. Por eso, cuando están las autoridades... porque sí, si vamos a hablar de volumen, de cantidad de gente, claro que un Sol Cerro se supone que va a llevar más gente que un Libertad Guaraní, pero ustedes están también en el tema de la prevención y hay partidos que tienen rivalidades, hay partidos que tienen un grado de agresividad o un contexto más belicoso. Yo voy a eso, o sea, hasta te puede salir, entre comillas, menos complicado, menos complejo un Sol Cerro, comprendiendo el tema de la barra de Cerro y también sus internas que tienen, que un Libertad Guaraní. Yo apunto solamente a eso que deberían tener. O sea, no menospreciar un partido. Venimos de un Olimpia Libertad, Libertad Olimpia. Por eso, o sea, yo voy a eso como bien dijiste. Si los de arriba decían sacar el partido de Villaliza, ya no te compete, pero vos estás en la preparación. Por eso te hacía la consulta, porque lo que ayer se vio es que las fuerzas policiales fueron claramente rebasadas. Solamente eso. Sí, y hubo un vaivén de los dos hinchas, ¿verdad? Y te cuento otra cosa más. ¿No te parece algo, ustedes que están en esto todos los días y lo manejan de día, de noche, lo mastican, lo llevan hasta las almohadas? Imagínense un estadio para llevar, que nosotros no podemos decir no se puede hacer acá, no podemos, nosotros tenemos... Sí, eso es palo para la APF, hay poco criterio para la organización. Un poquito de mea culpa hacemos y no sé si estamos de acuerdo, ¿verdad? Para llevar en un lugar seguro también y en el estadio pasó eso, entonces nosotros tenemos que ver dónde podemos apretar más, qué podemos hacer para mejorar el día de mañana. Comisario, mañana, escuché que decir que van a pedir más efectivos para mañana, que bueno, se va a aumentar totalmente en cuanto a lo que tiene que ver con la policía, con los efectivos de la Policía Nacional. ¿Eso significa entonces mañana vos te vas a ser responsable de toda la seguridad si se juega en Villaliza? Nosotros nos hacemos responsables de lo que es la parte de prevención y seguridad con el señor director, que es el comisario general Osvaldo López. Vamos a poner todo lo que lo corresponde y si debemos de cubrir dentro del gramado, lo vamos a hacer. Estamos para eso, nosotros somos profesionales, pero tenemos que saber también que tenemos también algunas algunas deficiencias, ¿verdad? Y tratamos de mejorar cada día con la ayuda de ustedes, de todos. Entonces tenemos que aceptar, sí, bueno, esto pasó y para la próxima tratar de mejorar. Lo que quiero destacar también es que gracias a Dios no tuvimos víctimas que lamentar. Eso también es muy importante recalcar, ¿verdad? Porque todo también lo que pasó. Comisario, probablemente se evitaba todo si por lo menos le colocaban a esa gente de fuerza de choque, a los cascos azules y a los pocos uniformes azules en el medio. Por lo menos que no sea una zona liberada, la zona de platea, probablemente no hubiese pasado todo esto. Así es que tiene que ser una lección. Así mismo, es una lección también para nosotros, ¿verdad? Ahora ya estamos programando mañana a las 9 de la mañana, tenemos la reunión con los clubes, como así también con la APF, para poder ver, también mostrarle también cuál es nuestra planificación con el señor director acá del área central y para ver en qué podemos mejorar y qué podemos aumentar más, ¿verdad?
Gracias, comisario, por atendernos, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Gracias, comisario. Comisario Alexander Méndez, comisario de Villa Elisa. Tomo la primera y la última parte. Al comenzar dijo, somos los encargados en las afueras y en la prevención. Lo que pasa dentro del campo de juego es de eventos deportivos. Al final cerró diciendo el comisario Méndez de Villa Elisa que mañana ellos dan todas las garantías, inclusive dentro del campo de juego, digo. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Le llamamos al comisario Aquino, dice que es jefe de eventos deportivos, dice que él no tiene nada que ver, que es de Central, el comisario Héctor Fernández. El comisario Héctor Fernández de eventos Central, de eventos deportivos Central, dice no, el encargado es el comisario Alexander Méndez, comisario de Villa Elisa. Hablamos con el comisario de Villa Elisa, y el comisario de Villa Elisa dice, nosotros en las afueras lo que tenemos, pero adentro es de evento deportivo. O sea, en conclusión, yo después de haber, de que los compañeros hagamos todo este recorrido, me quedo más preocupado. Me quedo más preocupado porque hay una enorme burocracia y uno es de afuera, otro es de adentro, se pasan la pelota, pasame a mí, tomar la voz, que todos juntos vamos a hacer, no sé qué. No, y el último que habló... ¿Saben qué? Discúlpame, yo me entrego. ¿Sabes que me lleguen esposados a mí? Bruno. Y que me metan en la comisaría y yo ya me declaro, ¿sabes qué? Ya no entendéis más. Discúlpeme. Y el último que habló, el comisario Alexander Méndez, te dijo que también tiene un superior que es Osvaldo López. Te habló de otro, ¿verdad? No, Fabio, llévame preso, será. A mí llévame preso. Te juro, no entiendo. Escuchen ustedes. Yo me declaro que quiero que la fiscalía me impute, no sé por qué, por hacer entrevistas y me voy preso. Yo ya no hablo más, ya me entrego definitivamente. Me entrego, no sé más qué decirle, no sé, saquen ustedes su conclusión. El tema es saber a qué cancha vamos mañana. Le quiero aclarar algo, señor Bruno Pom, antes que nada para no alargar. La situación acá, Evento Central se hizo cargo de ese partido. Todo lo que sea zona central está a cargo del comisario principal Héctor Fernández. Ayer el operativo estaba a cargo del comisario, del jefe de comisaría Alexander Méndez. Y el encargado es el de acá del área central, es el comisario principal Héctor Fernández, ¿verdad? Pero Héctor Fernández dice que vos sos responsable. Sí, pero él es de evento deportivo y yo soy la parte de prevención y seguridad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esta es tu oportunidad de comprar a precios de fábrica. Sunset te ofrece las mejores cubiertas con calidad certificada a los costos más bajos del país. Además, Sunset te regala 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes, retornando tus botellas vacías de Fortín. Reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasá por Copetrol y participar por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Vamos 10 audio WhatsApp. ¿Será que la gente entendió esto? ¿Qué opinan? 0972-730-730. Y después vamos a ir y hay que hablar con la gente de Soldamérica. ¿Se va a jugar o no se va a jugar el partido mañana ahí de Cerro Porteño de Soldamérica? Porque van a enviar una nota, ¿de dónde va la nota? Espera que, Evento Deportivo de Central. Sí. ¿Quién va a pagar los daños del estadio? El comisario Villalles está preparando vallas. Nuestro último comisario, ¿verdad? O sea, con la buena... Eran los tres comisarios. Porque el último comisario de Villalice dice, no, nosotros estamos preparados estamos al tanto del tema de las notas. El de Central, el que fue el segundo que habló, capaz va a preparar la nota y decir, no estamos capacitados para albergar ese partido en el departamento central. Entonces, esa nota va a ir a Asunción, que fue el primero que habló. El señor Aquino. Y ahí él va a tener que decir, sí, estamos para recepcionar, o no, estamos todos muy metidos en lo del sur.
Y así va a ser la burocracia. Y mientras tanto ahí, Sol, que está con la incertidumbre, Sol queda como porque le prestaron el escenario. A la pocha, está contra el reloj, no. Para Paraguay. Acá lo que dice gente que entiende mucho el tema, incluso que camaradas, se puede decir, o son colegas del policía, camaradas de milicia. Bueno, gente de la policía también dice que no pudo haber declarado a Aquino eso. No, o sea, Aquino fue el que movió todo porque él tendría que haberse hecho cargo. Porque como estamos diciendo, vos le llamás al ministro, no le llamás al intendente de, a ver, cuando hay algo algo afuera, ¿verdad? Que a nivel nacional, le llamás al ministro. No, y él, claro, aparte te dicen, ¿qué odesura hay ahora? ¿A dónde estaba la cobertura ayer? ¿Sabes qué? Donde no hay ni un atleta todavía, hay gente trabajando. ¿A quién están cuidando? Operativo de Zuña, claro. ¿A quién veo lo que le van a detener? A los atletas van a venir a hacer camorreros, pico, van a tener una bomba. Los tenistas de mesa tienen su propia barra brava, déjense, ¿verdad? En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones y para celebrarlo con tus compras de 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oro 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Inverfin. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Un mundial que la gente me reacciona afuera. Nosotros a veces estamos acá, ¿verdad? Pero la gente afuera está más incrédula con algunas cosas. Por ejemplo, ayer hubo solamente detenidos de Guaraní porque ellos querían festejar el triunfo. O sea que ellos nos detuvieron en medio del fragor de la lucha. Terminó todo bien y después estaban mirando así a ver quién ha tirado piedra. Como los libertades fueron antes, se salvaron todos. ¿Se entiende? Claro, por eso explicó. Nosotros detuvimos al finalizar el partido. Como la gente de Libertad perdió y se fue, nos le detuvimos a ellos. Entonces miraban lo de Guaraní, quién era más o menos el rostro conocido de lo que habían hecho disturbios. Y ahí le detuvieron, exactamente. Y es que fue lo que pasó, Federico. No, es que lo dijo el comisario. Es que se fue el comisario, también le dijo a los de la barra Guaraní, pórtense bien, muchachitos, si quieren que continúe el partido. Queremos continuar el partido, así fue. Pero además, fíjate, el tema de las internas, y eso lo charlamos en este trío de entrevistas. El último, el comisario Villaliza dice, no, yo tengo mi superior, o sea, porque daba la sensación que en los eventos deportivos le tiraban el muerto al comisario de la ciudad y los dos decían, no, nosotros estamos acá no del sur. Espera, por eso al final te dice el tema de, porque es un pedido de eventos deportivos desde la época vieja, de que no haya personal de la policía dentro del campo de juego o cascos azules en la grada por este tema de la psicología, el tema de que... Y al final, ¿qué te dice? Si quieren vamos a meter allí también. Volvamos a fines de los 90, hermano. Claro, es como decir, ahora me tiran a mí nomás el tema. A la pucha, con el policía y con el perro ahí al lado del jugador. No, lo de Gaona era lo de remera azul. Que era lo que hizo Adrián, que decía trae evento. Esos son los eventos. Acá Olimpia Libertad hoy, básquet sin público. Por motivo de seguridad. Perfecto. Acá ya está, 19:30 hoy. Polideportivo La Huertita. A solicitud de Libertad de Guma, el juego ante Olimpia 15 jugará sin público por motivo de seguridad. Ahí está. Y sí, porque está por el tema de libertad que le preguntamos, el editor dijo, no creo, pero veo, percibo. También el tema que se mezcla, ¿verdad? De carta, de libertad de compañía. ¿Qué va a pasar con la nota? ¿Qué va a pasar con la nota que va a presentar el comisario Héctor Fernández de Evento Deportivo Central? Porque dice que en Villaliza no, para que no se juegue en Villaliza. Gracias, Wilson. No sé, a ver si la gente entendió lo que pasó. Dame un poco 10 audio WhatsApp. 0972-730-730. Después ya vamos a ir con las noticias, con las novedades de los clubes. Dale. Bruno, esa foto del supuesto hincha infiltrado ya es vieja, del 2018. Él se fue en el estadio con su exnovia, en este caso, una de las hinchas de Guaraní más famosas, y tipo le convenció para que se vaya ahí, pero él creo que es integrante de la barra y era futbolista también. Sí. Bruno, esa foto del supuesto hincha infiltrado es del 2018, es posterior a un partido Cerro Guaraní. Gracias. Sí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Sabes lo que falta acá? Mano dura.
se le identifica a cada taburón, cada tolongo que hace quilombo en la cancha y se le prohíbe la entrada de por vida a los estadios. La misma cosa tiene que hacer cuando se le identifica a los que manejan alcoholizados, se les saca la licencia de conducir de por vida. Mano dura es lo que falta. Fica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un vehículo cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 64 GB, precio normal, 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buen día, Bruno, Dani, Federico, espero que estén bien. Este tema de los comisarios que se tiran la pelota me hace recordar una gestión que hice en IPS. Me fui para retirar un medicamento para un familiar con enfermedades crónicas. El doctor me dio la receta, me fui para retirar el medicamento, me dice que en la farmacia no, tiene que tener una firma de visación, dice, 3er piso. Todo está mal. Desde la punta ahí la policía del ministro del Interior hasta el último suboficial. Todo está mal, todo. No hay ningún policía serio. Vos te vas a la cancha, no te controlan, te palpan guau. Se pasan viendo TikTok y Facebook. Un desastre. Bruno, el comisario de Villa Elisa te dijo que ellos están ahí para prevención, o sea que tienen que cuidar ahí a los alrededores, entre revisar a los que entran. Eso es el papel de ellos, pero evento tiene que enviar a los policías que tienen que entrar en la cancha. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, pantano limón, cuña guapa o la hierba índica clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado, hierba mate indega, el sabor que dura más. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Va el aporte Bruno, la legalmente Bruno se ha playa pareita porque Europa pellilla o pata la de PA de diligencia. De ya resolvemos en vez porque es algo yo tapa pague. Eliminar la barra brava para todo, ¿verdad? Eso no te pata la violencia. Porque en Nicatrima en familia o disfrutar porque mi barra brava cuando se la partida primero hoy que de yo pude baño ve cuadrucueo, bebé yo de plata y que hija, ¿dónde saqué a Juan? Ya valema la lega, me dan hoy cohete y muerto, hasta la mitad de la pueblo y nada la barra contra. Acá son selectivos nomás. No le controlan ni a Libertad ni a Guaraní. Ahí tenemos Luque. Si era Luque cuando se iba a jugar en Ciudad del Este, no sé de dónde. La requisa, cada ciudad había requisa. Y después ahí luego ahí cuando en la cancha tuve que estar vendemos la policía de Gurí revisando otra vez. Muy selectivo nomás es acá los controles. Pésimo.
Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias. Equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Qué tal, Bruno y toda la mesa? Bruno, Robert Harrison, como dijo ayer Aliel Mareco, es un inútil, incompetente. No le calienta un carajo la integridad física de la gente que se va a mirar el espectáculo. Nosotros los amantes del fútbol tenemos que sufrir estas cosas con nuestra gente, con nuestros hijos, por culpa de este inútil que está ahí. A este es lo que hay que sacarle, hay que darle garrote para que pueda cambiar el fútbol paraguayo. Con este tipo no vamos a ir a ningún lado, Bruno. Hola, Bruno. Ella Popora, felicitaciones. Hay que apretar también con eso, policía. Ese BJ cansa entre 400 en mi patotero drogadito. Apango que cada club o pagan multa y patotero juegan. A mí nunca jamás en la puta vida mundial mi plaga, bandido, asesino, criminal. Epa, ese Bruno se oyó ya acá cárcel me añen me voy a coger. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Qué tal, Bruno? Sí, Bruno, policía, hay que quitarle todos los policías, nos siguen estos bandidos. ¿Por qué no se prueban con los militares? Militares vamos a poner en la cancha más quién macanea ahí. Y otra cosa, cuando se trata de libertad, los policías, sea lo que sea, las autoridades se pasan la pelota. Ni que Cerro, Olimpia o Luque, alguien así. Ahí no va a ver quién, no se van a pasar la pelota, van a directo, hermano, ya van a proceder. Pues cuánto acá mandi para la imboleta. ¿Qué tal, Bruno? Me gustó, o sea, tú por algo sos el número 1, o sea, se gusta la Leander, pero ya putita acá le las dos, no le corresponde a ese, no le corresponde, ya putita las dos la Leander. El que sigue la conclusión no sea esta trailla con la jefe la legalmente. Jefe paite, o sea, ahí la cachique la legalmente. Federico González, actual ministro del Interior, ex jefe del gabinete de ministros, ex canciller en la época de Itaipú. Ese es el ministro del Interior que tenemos. Y estos policías que se tiran como si fuera hierro caliente, se tiran todas las cosas para poder zafar. No tienen ni un mínimo de conocimiento en prevención, no tienen ningún mínimo de conocimiento en eventos deportivos. Lo único que quieren hacer es estar allí y cobrar su sueldo a fin de mes. Upeante. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar
pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Bruno, mi policía voy y los falta la garrote, carajo, o sea, te da nervios, o sea, cuando se le lleva para cubrir algo, o sea, algún espectáculo y hacen su cagada, están mirando ahí, esos imbéciles de mierda que anda. Yo soy víctima también de los barras y qué puta nada. Se pasan rascándose la bola ahí, el culo y todo, y no hacen ni un culo nada también. Me da rabia, o sea, así, o sea, que se vayan todas las putas. Pero ¿acaso viola partido organizado por la APF? Oye, disculpame, por favor. Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bruno, yo creo que los clubes tienen que ver la parte de seguridad interna. Contratar con la Guardia de Seguridad y los policías en la vereda, la calle hasta la vereda. Si este es un espectáculo que los clubes están brindando, entonces ellos tienen que poner su seguridad privada ahí adentro, como se ven ahí en la Liga Española y la Liga Inglesa, están la seguridad ahí al costado de la cancha. Y que la policía esté afuera resguardando la seguridad en las calles hasta la vereda. Punto 1. Punto 2. Ahora quiero ver luego si este PRO no le sanciona a Libertad también. Escuché hace rato, habló el presidente de Libertad, obvio. Payaso también. Denominador común en los dos problemas, la hinchada de Libertad. Estos tiran la primera piedra y guardan su mano. Y Prono y sus secuaces ahí ni miran, ni les sancionan. Así nomás es la cosa. Lavandería, lavandería. Bruno, doña Castilla, veo con la hinchada escuela. Ya posee, ya pues, hagan garrote y quieran recortar el Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad, Sol de América, Heredia. Crea problemas a garrote y quieran recortar. Cuando no hay un buen motivo y que un muñeco y policía. Lo que pasa, Bruno, es que no se toma en cuenta en serio la seguridad en los estadios. Los clubes tienen que proveer la seguridad en los estadios. La policía tiene que estar afuera metiendo cachiporrazos a los borrachos. Esta es la función de la policía. Velar por la seguridad y prevenir que afuera haya quilombo y adentro los clubes tienen que ejecutar la seguridad. Gracias al oyente. Acá, gracias Paí Velázquez, nos están informando una cola de 10 kilómetros de vehículos en Cerrito por cierre de la ruta tras Chaco por indígenas. Los nativos piden víveres. Desde las 8 es el cierre. Familias enteras piden a las autoridades que liberen ese tramo. Repito, una cola de 10 kilómetros de vehículos en Cerrito. Cierre de ruta tras Chaco por indígenas. ¿Cómo te va, Johnny González, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, sé que tenés información de Olimpia y lo de Richard Ortiz, pero brevemente, por favor, te pido, contanos un poco tu testimonio, porque vos estuviste ayer con Gerardo, estábamos siguiendo, muy buen trabajo. A propósito, le felicito a todos los muchachos, a Ariel, a Darío, a Gerardo, a Johnny, que estuvieron inclusive ahí, en medio del fuego cruzado. No, exponiéndose sí, físicamente, claro, ¿verdad? Es terrible. Bueno, y Gerardo, que ya es un señor, Johnny también. Bueno, entonces, Johnny, contame lo que pasó. ¿Cuál es tu testimonio, por favor? Sí, podríamos decir testigo privilegiado con Gerardo ayer, porque culminado el partido, inclusive esto es algo público, algo interno, Bruno. Yo enviaba una foto de Gerardo haciendo una nota en el entretiempo en la cabecera de Norte y Platea. Allí, culminado la nota del compañero, se da la vuelta y empezamos a dialogar. E iban pasando
unos jóvenes con la camiseta, y uno se da cuenta perfectamente que eran integrantes de la barra, con tatuajes, con pelo largo, ropa, se distingue perfectamente. Detrás de nosotros, yo estaba frente a un efectivo antimotines en este caso, y los chicos iban pasando tranquilamente, hasta que Gerardo me mira y me dice, ¿qué pasa aquí? Porque estaban yéndose del norte hacia sur, pasando por Plateas, para ir a la gente, junto a la gente de Libertad. Si en ese momento actuaba ese grupo de antimotines, Bruno, no pasaba mayores. Yo creo que iban a protestar, iban a enojarse, pero no iba a pasar absolutamente nada, porque no llegaron a cubrir ese paso de Plateas a la zona de, norte con la zona de Plateas. Ese fue el punto principal que no cubrió ayer la policía. Y después, ya todo lo que sabemos, Bruno, fuimos también testigos privilegiados con algunos colegas, cómo se movilizaba ese señor Bernardino Caballero, que realmente a esa altura, si en la política lo tenemos a un Federico González, en la Asociación Paraguaya de Fútbol, está este señor Bernardino Caballero. Él a toda costa quería hacer jugar a los equipos también. Me parece que los otros simplemente ya cumplieron órdenes, pero aquí la policía no cubrió ese acceso norte con Platea. Allí empezó todo. Qué bárbaro. Dame unos minutitos que estamos atrasados y vamos al caso Richard Ortiz, lo último, y todo lo referente a Olimpia, que juega ante Guaireña el domingo en el este del país. Ya estamos con Juanma, novedades de Cerro mañana, no sé, a nivel internacional, que hay Palmeiras a punto de ser campeón, muchachos, a punto de ser campeón, porque ya saca 9 puntos de distancia. Ayer ganó 1-0. ¿A quién es que le ganó? A Mineiro. Sí. A Mineiro 1-0, sí, Edgar. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Contactanos al 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Johnny. Sí, señor. El caso de Richard Ortiz se confirma la lesión muscular, en este caso que sufrió en la última práctica de la selección nacional en España, específicamente en Sevilla, para jugar ante Marruecos. Él se movilizaba y sufrió esa lesión, 3 milímetros de ruptura fibrilar. Esto le va a llevar aproximadamente de 8 a 10 días, dependiendo de la recuperación, de la cicatrización de la parte afectada. Entonces podría retornar o en 8 o en 10 días Richard Ortiz. Y si miramos el calendario, se pierde contra Guaireña, se pierde el partido ante Tacuarel del próximo miércoles y también el partido ante Ameliano, que será el siguiente domingo. Entonces podría llegar para 12 días, para el 12 de octubre, podría llegar para medir al equipo de Libertad, el capitán del Olimpiado. Bueno, Johnny, perdón porque estábamos coordinando acá. ¿Cuánto tiempo dijiste lo de Richard? De 8 a 10 días. En el peor de los casos, 10 días. Y en el mejor de los casos, 8. Dependiendo, repito, de la recuperación, de la cicatrización de la parte afectada. Pero Johnny, ese plazo es, por ejemplo, si es 10 días, ¿en el 11º ya está para jugar o es para
sumarse a las actividades de recuperación física? No, pasa que, Daniel, a esta altura uno ya va, los primeros días sí, reposo, fisioterapia, pero después va intensificando un poquitito más de tarea hasta que llega a la cicatrización total y allí ya ingresa en campo a trabajar. Recuerdo, para el partido contra Cerro, por ejemplo, el partido fue un miércoles. Pero, y él, Johnny, cuando decís 10 días, ya sé, pero cuando decís 10 días, por eso te hacía ¿es 10 días desde ahora o desde la lesión? No, desde la lesión. Ah, entonces llega, o sea, si tanto se habló del partido contra Libertad, yo creo que inclusive llega el partido anterior a Libertad. Sí, llegaría para el 9, es el cotejo ante el equipo de Ameliano, pues yo creo que lo van a dejar para Libertad, Daniel. No jugará ante Guaireña el próximo 2, ante Tacuarí el 5, el 9 de octubre ante Ameliano y el 12 ante el equipo de Libertad, partido de la fecha número 13. ¿Y cuál sería entonces el equipo para el domingo ante Guaireña, Johnny? Y si tenés también cantidad de entradas vendidas hasta ahora, o si no podemos preguntar en privado, o le tirás a Wilson el dato cuando puedas, por favor. O averiguamos con Wilson, vemos, por favor. Vamos a tener los datos en minutos unos sobre la cantidad de boletas vendidas para el partido del próximo domingo ante Guaireña, 17 horas en el Antonio Aranda. Gastón Olveira, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Zárate se viene movilizando, recordemos, Mateo Gamarra llegó esta mañana a las 17 de la práctica, seguramente ya estará allí para trabajo físico, recién podría movilizarse con el grupo a hacer fútbol. Mañana, porque fue un viaje bastante cansador, un viaje bastante largo, del central franjeado. Tito Torres por el sector izquierdo, el mediocampo con Alejandro Silva, Marcos Gómez. Me dicen que tiene chance importante William Candia para arrancar, William Candia o Edgardo Orsuza. Y por el sector izquierdo, Fernando Cardoso, Derlis González, que llegó bien, sin ningún inconveniente físico, así que será titular junto a Brian Montenegro, el 11 que perfila, que prepara Julio César Cáceres. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo, adiós. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Llama al 021-492-811, celular 097-440-2020, www.atalayaseguros.com.py. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clear te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clear Men, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. 13:43, 5.500 entradas, dice Johnny. Sí, para el domingo. Justamente el reporte con Wilson González también. Con Wilson. 3.000 entradas ayer. Sí. A esta hora que nos reportaba el doctor Enzo González, y hoy estamos hablando de 5.500 entradas vendidas hasta ahora para Guaireña Olimpia el domingo 17 horas en el estadio del 13 de febrero. Y Sudamérica hace unos minutos sacó en su cuenta de Twitter la venta de entrada para mañana. Villaliza, no se ven en entradas en el estadio.
hay que ir ante a otras bocas, 30.000 y 70.000. 70.000, sí, señor. Ariel, bueno, pero mañana hay 2 lugares más. Porque ahí en Villaliza se da la que está enfrente. Las plateas. ¿Platea? Sí. Sí, platea. Esa es platea. Gradería. ¿Y la que está del lado de la cabina? Donde tenía que haberse colocado la columna policial. ¿La que está del lado de la cabina cuál es? Y también se va a denominar platea, pero va a estar, no hay preferencia. Pero va a estar la gente de Cerro ahí. Los invitados de Cerro, es decir, dirigentes, todo el staff. Sí, porque ayer es una zona donde generalmente se van la directiva visitante y algunos parientes, jugadores también. Claro, y esa va a ser la zona para... Y del otro lado me imagino que el que está a la derecha de las cabinas, esa sí también va a ser plateas, que me imagino que claro, porque la que está visitante. enfrente es platea, pero antes había preferencia platea y gradería. Ahora platea y gradería nada más, o sea, 2 sectores. Los de detrás del arco, de los arcos, son graderías. Exactamente. Está Juanma está en instantes. Otro punto, este tema de Luqueño que va a jugar en Capiatá, va a jugar, ¿verdad? Contra San Lorenzo. Yo decía, ¿para qué tanto? Pero quieren ahí festejar, ¿no? Y festejar también, porque se juega en un estadio más grande. El partido de la intermedia, que ya tiene 2 ascendidos, 2 descendidos. Hay otro que será el último descenso el fin de semana. Claro, hay una lucha muy pareja y hay que decir, Federico, que, por ejemplo, Guaraní de Trinidad, que es el que está más comprometido ahora, porque le saca 3 puntos de diferencia a Santaní. No voy a ir a las comas ni los promedios. Directamente, dividen por la misma cantidad de puntos y partidos. Hay 3 puntos de diferencia a favor de Santaní. Santaní juega ante Rubioño en Trinidad y Guaraní de Trinidad juega de local ante Martín Ledesma. Yo después de estas declaraciones de los comisarios, ¿verdad? Uno dice, mira, pues dentro de todo, qué suerte que se definió rápido el tema del segundo ascenso, con la derrota de San Lorenzo y la victoria de Luqueño, y la derrota de Pastoreo, porque si no, ese San Lorenzo Luqueño iba a ser por el cupo. Digo, esto de que ese Asunción, ese Central, con lo que iba a significar en el Gunter Fogel. Yo sí me voy a chocar con el segundo día de Odesur. Claro. Odesur. No. Odesur va a ser la... Y ese domingo arranca... ¿Por qué la policía no estaba ya en haber asaltado mucha gente en Odesur? Y te aseguro que iba a haber un inconveniente si San Lorenzo tenía todavía chance. Porque por eso te digo. Que le iba a dar 50 entradas. Le iba a dar 50 nomás. Le iba a dar 50. Pero como ahora prefiere recaudar ya que se despidió de la posibilidad de clasificar a primera. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos con las novedades de el Ciclón de Barrio Obrero, que juega por de pronto mañana en cancha de Sol de América. Sí. Y lo que comentaba Federico Sol en medio de las entrevistas, sacó en su Twitter que la venta de entradas para Villaliza. En Villaliza 18:30 ahí, buena fuerte, sí. Juanma, y en Cerro manejan la posibilidad de que se cambie otra vez de escena. Digo lo otra vez porque aquella vez contra Resistencia fue también después de un partido de Copa Paraguay. O entienden que esto es más bien de deslindar responsabilidades después lo de anoche en la Policía Nacional y que creen que el partido se va a jugar en Villaliza. Claro, porque a diferencia de aquel partido que recordás, Dani, fue decisión del Comité Ejecutivo de la APF. Ahora va a sugerir la Policía Nacional, o sea, ni siquiera la policía, un departamento le va a sugerir a otro y ese otro va a la comandancia y no, difícil. Se juega en Villaliza. Bueno, Juanma, espérame 30 segundos porque tengo un anticipo de muy buena fuente, una bomba. Anunciamos ya en Twitter. Ahora cuento una noticia importante, un anticipo ahora en las 7:30 AM. Exclusiva. Sí, señor. Sí, señor. Aguantame, Juanma, porque esto es muy importante. $5,500 entradas vendidas. Ya dijeron esto, lo repitieron, ¿verdad, muchachos? Para Guaireño Libre. Atención, primicia, adelanto. Preparen la foto. Atención, Twitty.
El título es... ¿Por qué vos sos chismoso así? Vos... Ariel, ¿eso es mala educación será? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué mira mi teléfono, hermano? Estoy preparado para... Peor que esa señora celosa, ¿eso será? Estoy ansioso por la bomba. No, pero eso no se hace, Ariel. No, pero... Le falta, ¿verdad que falta la intimidad? Esa fue la dimensión de la noticia. La forma en que... No, ahora tengo que... Di la vuelta a mi teléfono porque está por subirse sobre mí, Ariel. La forma que miró... Quiero saber ya. Andate un poco más, ahorita un poco más, Chuco, se vaya. Me retiro un poquito más, pero metele pues, que estamos ansiosos. Ese es mi título. Mira que... Yo vi uno hoy que se va, pero no sé si es el mismo, ¿verdad? ¿Quién levantamos la música? Corta el micrófono, por favor. Tira, decimos. No, ya está. Así como decimos privado, Ah, bueno. No es. A propósito, un abrazo a Julio Dos Santos, que se retira oficialmente del fútbol. Anunció hoy en redes sociales. No tiene nada que ver con Julio Dos Santos. Fabio. Ni idea, estoy intrigado. No sé hacia dónde apuntar, está muy... Voy a dar otra pista. Ahora puede ser, estaba muy hermético. No voy a dar ni una pista. Se va. Ariel. Tiene que ver con lo de anoche, ¿verdad? No está en condición de hacer preguntas, Ariel. No, es difícil. No. Se va. Entrenador, no ¿Y sé. cómo Ariel? Supongo que no entrenador. Ya estabas ¿verdad? mirando el celular de Bruno. No llegué a divisar, no. No pudiste. La pucha, como Dani. Y después doy una pista para que todos corran con la misma regla. Sí. Bueno, yo pensé que era transferencia, pero todos los compañeros apuntaron hacia otros lados, ¿verdad? Pero yo pensé transferencia y se me ocurrió. ¿Quién crees que se va? Y para que haya ese ruido, yo me imagino, no sé... Fuerte, bomba. No, es un chiquitaje con lo que voy a entrar. Yo en la proyección solamente a Pulpito y a Derris. Bueno, doy la siguiente pista y el que canta primero se lleva el premio. Hablando de premio, Miguel Cáceres de cumpleaños la semana pasada, hasta ahora no se hizo ver. Bocadito, Miguel, no me olvido de vos, será. Pobre Miguel. Se va. Estamos lanzando esta exclusiva. Atiendan. Y acá tiro la pista. Gracias. La pista más importante. Atención, presidente de clubes. ¿Quién es? Ahí ya tiene que saber, muchachos. Dale. Anticipo. Horacio Elizondo dejará de ser director del Departamento de Árbitros del Fútbol Paraguayo el 31 de diciembre. Anticipo ABC Cardinal. Se va a fin de año Horacio Elizondo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La Asociación Paraguaya de Fútbol, me imagino que terminado el campeonato va a informar, habrá un comunicado, pero Horacio Elizondo, no sé si es él o es la Asociación Paraguaya de Fútbol. No hay renovación con Horacio Elizondo. No hay acuerdo de renovación entre Horacio Elizondo, APF, Horacio Elizondo. Repito, Horacio Elizondo, señores presidentes de clubes, dense por enterados, notifícole, Horacio Elizondo dejará de ser director de árbitros de la APF el 31 de diciembre. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué opinan? Ciclo cumplido. Me parece que está bien. Sí. Ya está. No, qué gran progreso hubo en el arbitraje paraguayo. Ahora, lo que no sé, sinceramente le juro, y la información es de muy buena fuente, lo que no sé es si la APF le ofreció una renovación, no la aceptó Elizondo, o Elizondo no quiere más renovar, o la APF no quiere renovar. Eso no lo sé. Seguiré investigando, pero les digo, no hay renovación con Horacio Elizondo y el 31 de diciembre Horacio Elizondo deja de ser director de árbitro del fútbol paraguayo. A ver, creo que ya son 4 años, ¿eh? Si no me falla la memoria para... ¿Y con el primer ciclo y todo?
más. No, esa no sé, esa cuando vino como pero igual era el asesor personal de pero era ya, o sea, con Alejandro Domínguez, ¿verdad? Tenemos que hacer el paquete para el análisis de su aporte a la dirección. Los comisarios era Amelio Andino por un lado y Elizondo por otro. Es que era así y vino ya como cabeza, o sea, estaba por encima de Amelio Andino. Claro, por eso. No, pero yo voy al tema de lo que cuando Bruno decía el tema de la renovación, aquella vez era, o sea, ¿cuántas veces tenemos? No, yo no iba a tocar el presupuesto, pero este es el de mi confianza y por ende este es más fuerte que el que la burocracia marca. Y yo me imagino que se va Elizondo, se va a ir Pablo Silva también, que en algún momento fue el hombre fuerte y acá dejó también una entrevista para los anales, ¿verdad? Que tranquilamente, me parece que inclusive superó lo de los comisarios hoy, con el tema de la invención de una nueva regla o la aplicación. En algún momento me parece que quisieron acercarse, yo me acuerdo que vinieron a peligro de gol en algún que otro ciclo. Después me parece que dejan como algo borraron el tema de los audios del VAR. Se van todos, me confirman. Por eso. Se van todos. Me parece que... Y después ahora habrá que ver quiénes asumen, porque allí también es una especie de... Hay muchos egos en el tema de los árbitros, el famoso, no, todo este es malo, pero después una vez sube... Aparte, Dani, es como el reinado. Mira que desde que yo estoy en estos 20 años, todo Maciel, Aquino, Andino, o sea, fueron muy pocos. Y lo de Andino era siempre la sombra de... Etapas muy largas son... Y siempre alguno tuvo algún problema. Ahora acá realmente Torres muy sabemos poco. Que no quiere. Torres, o sea, Carlos Torres no quiere cargo de ese tipo, no. No, por eso. ¿Quién se anima a eso, verdad? Granci no creo, no podría. Porque Andino fue muy cuestionado también por no ser nunca árbitro principal. No tenía experiencia en eso, era asistente, todos sabíamos. Y tuvo mucho cuestionamiento en su momento. Fabio, lo que se sabe es que el hecho de haber sido un gran árbitro no te va a salvar de la crítica. También. Por ejemplo, lo de Elizondo. Sí. Yo destaco lo de Elizondo que intentó bajo su dirección, o por lo menos yo creo que no intentó, creo que en algo se desarrolló. Para mí su legado, para terminar eso. Sí. O sea, viste, yo recién dije lo malo porque ellos llegan también de la mano del VAR. Y siempre digo, Paraguay es el primer país. Amelio Andino está en la Conmebol. Por eso. O sea, él deja de ser candidato. Pero, entonces. Por ejemplo, también Elizondo igual que sus Carlos Torres también trabaja en la Conmebol. Antecesores no pudo. Pero Carlos Torres no quiere dirigir. No pudo consolidar un árbitro Elizondo al igual que sus antecesores. Pero aquí no tampoco pudo. Aparte, Elizondo cuando llegó antes. Enrique Cáceres tampoco, descartado. Está en la Conmebol. Cáceres está en la Conmebol. Cáceres, Andino. Cáceres está en BSNM. Carlos Torres de ¿verdad? Carlos Amarilla no sé dónde está. Sí, Cáceres. No, ya sé por eso. Claro, es inferior lo del cargo de si el otro está en la Conmebol. Sí. Pero ¿y quién entonces puede sucederlo a Horacio Elizondo? Porque este adelanto que lo estamos haciendo es antes de terminar el campeonato clausura 29 de octubre, oye, ¿verdad? No. Septiembre. Septiembre. Sí. Ahora que viene octubre. ¿En qué anda? Me confundí con tipo los comisarios. Carlos Amarillo. Carlos Arecio. Carlos Arecio. Dirigiendo. Carlos Arecio Amarilla. Estaba preguntando en qué anda Carlos Arecio. Activo. Puede ser. Carlos Arecio Amarilla. Él llegó a ser... Carlos Torres... Wilson González ya... atención, Twitter, porque esto ya es repercusión. Carlos Torres a la producción está totalmente retirado del arbitraje hace 6 meses. Hasta dejó de actualizarse vía producción. Es que es un... Pero te autorizó Carlos Torres a decir, perdón Dani, ¿te autorizó esto a decir Wilson? Y si no está metido... Ahí está escribiendo Wilson. Pero si Carlos tiene ganas, es cuestión de actualizarse nomás. No, pero él no... Ahora, si no tiene ganas, ya es otra cosa. Es que él... No, es que está alejado, dice. Por eso, ¿no? Que tú le vas a pedir a un tipo que ya... Pero si él hubiera... Está en otras cosas. Claro, pero si él hubiera tenido ambiciones, ya antes de Elizondo, él tenía chances. Porque es un cargo político, es un cargo que necesita de la anuencia de los dirigentes y después de tus pares... o de los subordinados. Claro. Es un cargo... Lo que pasa es que le pusieron como un protagonista, después terminó siendo notal. Te que había 2 habitaciones, 2 oficinas, en una estaba Amelio y en otra Torre y no se hablaban. Porque Amelio decía, era porque